Suscríbete a La Panterita. Salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Samsung. Federal, experto en pasta. Presencia periodística en todo el país. Llegamos a la información de primera mano. Donde está la noticia está Monumental 1080 AM. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol, fútbol a lo grande. La audiencia, buen día. ¿Qué tal, Denis Camisa? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para ¿Qué todos. tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Arturo? Bien, mejor que usted no creo que esté. No, ya sabemos que está con los nervios. Héctor Melgarejo, ¿a qué hora recibiste de la dirección de árbitro el tema del error del juez? Ayer me comentaron a la tarde que iba a salir de esa forma. Sí, por eso... Eh, ¿Y quién te yaguareó? Los muchachos, lo que pasa es que llamé a expresar mi queja de forma telefónica, pues nosotros preparamos también un pequeño resumen de lo que para nosotros fue la actuación del árbitro y ahí nos comentaron de que lo del VAR, ¿verdad? Pero para nosotros fue mucho más que el VAR, Arturo. Para nosotros hay una jugada a los 19 minutos de Mateo Gamarra donde le sujeta del short a Alex Arce, incluso le baja hasta la rodilla más o menos el short, que queda en evidencia en las cámaras, donde no exhibió la tarjeta amarilla. Después en el minuto 75 o 76 creo, se le exhibe la segunda tarjeta amarilla, o sea, se le exhibe la primera tarjeta a Mateo Gamarra, que debería haber sido la segunda ya, y por ende su expulsión, ¿verdad? Sin contar que esa jugada donde le saca la tarjeta amarilla a Mateo Gamarra, corta un avance muy prometedor para nosotros, donde estábamos 4 jugadores de Ameliano contra 3 de Olimpia, o 2 de Olimpia creo, ¿verdad? Por citar alguna jugada, ¿verdad? O sea, eso fue lo que nuestro analista nos pasó a nosotros, más algunos tiros de esquina que nos sancionaron a favor nuestro, en frente a línea, frente al árbitro. Realmente duele la situación. Cuando esta mañana me envía un miembro de mi directiva, me envía, ¿y de qué nos sirve esto ahora? Vamos a escuchar. ¿Para qué sirve esto? Para ponernos más nerviosos, ¿no? Luego de un cabezazo a portería, el árbitro marca penal por mano en posición antinatural. El VAR analiza la jugada y confirma la decisión del árbitro. Si bien la mano del defensor está separada del cuerpo, esta posición se encuentra justificada por el movimiento natural que realiza el jugador, por lo que este tipo de manos debe ser considerada como no sancionable. Incorrecta interpretación del equipo arbitral. Pero hay algo acá, Héctor Melgarejo. La pelota le da en la cara y le deja Groby se dice. Él no sabe, le deja confundido. Eso es que el árbitro no ve, Héctor.
Y por lo visto que no, Arturo, ¿eh? Muchas cosas no vio, así como te digo, no vio la tarjeta amarilla la primera tarjeta para Mateo Gamarra, pero sí vio muy bien para cortar el avance prometedor que tuvo Ameliano. O sea, algunas cosas se vio bien y otras cosas no vio, ¿verdad? Pues no, por Eso es le digo, lo que el análisis él para está nosotros, cerca, ¿no? le dan la cara, después le ponen la mano, queda como confundido el central. Hay un disparo de Ceballos que para mí es córner, se desvía la pelota, hace tiro de portería. Yo era la única persona que estaba sentada detrás de línea ahí. Y yo estaba 5 metros más alejado solamente de línea del campo de juego, y yo vi, el línea estaba 5 metros más cerca, vio, y el árbitro estaba solamente 3 o 4 metros más cerca que nosotros, y no vio, ¿verdad? O sea, o vio o no quiso ver, qué sé yo. Pero bueno, ya está. Ponerse nervioso, qué se puede hacer, ya, más que de darle a los muchachos y decirle que el error no fue de ellos, sino que fue el arbitraje. Se perdió en gran medida por la actuación que tuvo, por el error que cometió el árbitro, porque esa jugada marcó el partido. A partir de esa jugada nosotros tuvimos que salir a atacar, desprotegiéndonos en defensa, y es así que Olimpia convierte un gol que se le anula vía VAR. El gol también, todos vienen de contragolpe, ¿verdad? No quedan mal parados, y hasta ese momento era diferente la situación del juego. Y yo digo, influyó de forma directa en el juego. Y me quiero ir un poquitito más, si me permitís, Arturo. Y yo analizo, y yo, lo de Fariña, por ejemplo, lo del caso de Guaraní, que le habían levantado la sanción, ¿verdad? Y ahora no debería ser al revés. Si es que el jugador de Olimpia no se le expulsó, pero las imágenes muestran de que debería haber tenido la tarjeta amarilla primera más la segunda, no debería ser sancionado también. Si es que en uno se puede levantar, ¿por qué no se puede sancionar, digo, verdad? Claro, eso ya... ¿Y van a hacer el pedido? No, pero digo nomás, o sea, es tan delgada la línea que sucedió. Pero de Fariña, pues todo fue tan delgada la línea a partir de ahí, sí, en que si uno puede levantar una sanción, ¿por qué no puede promover una sanción, verdad? A partir de ahí, pues todo se volvió muy fino, ¿verdad? Pero seguimos diciendo, y me quiero ir más atrás incluso. Si vos mirás el partido que nosotros jugamos contra Cerro Porteño, la expulsión del jugador de Ameliano por levantar el brazo, 40 minutos después, una jugada mucho más alevosa en el partido de Tacuarí Olimpia, donde le rompen la boca al lateral de Tacuarí. Creo que tuvo que ser cambiado incluso unos minutos después, porque no le paraba de sangrar, ni siquiera se cobró falta. Yo estoy seguro que si es que contra Cerro terminábamos con 11 jugadores, no perdíamos ese partido. Y también estoy seguro de que si no existía ese penal mal sancionado, también no hubiéramos perdido este partido contra Olimpia. ¿Generó en vos en ese momento la duda de la sanción del penal, o vos dijiste no fue penal? Y en ese momento, hermano, dije, ¿verdad? Yo estaba medio lejos, pero al no sancionar lo de Paiva ya dije, ya está, ¿verdad? O sea, si cobró ese, ¿por qué no cobró el otro? ¿Cuál es la diferencia? Ahí ya entraron las dudas, y ahí fue que recurrimos a los analistas que nos terminaron el resumen este que te estoy comentando, donde se nota, pero a simple vista, algunos errores muy llamativos, ¿verdad? Que ocurrieron en ese partido, que al final fueron determinantes para que el resultado sea a favor de un equipo. ¿Y qué te hace pensar con esto? Que tengo que seguir trabajando, que tenemos que esforzarnos el doble para poder salir de esta mala situación donde estamos. Ojalá, yo creo que también que acepte el departamento de árbitro la equivocación es muy bueno y muy sano, pero ya no me devuelven los puntos que perdí, ¿verdad? Es sano y sirve para lo que viene, pero para lo que ocurrió en ese momento ya no existe
ya no existe reparo, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, yo no quiero dejarle a una persona sin trabajo, porque ¿qué va a pasar ahora? Seguramente a los árbitros que actuaron en el partido de Ameliano van a quedar desprogramados un par de fechas, pero ¿por qué? Que se esmeren más y que venden su error y que vuelvan a arbitrar, digo yo, pero ya está, el daño está hecho, no queda más que lamentarse, ¿verdad? Abrazarnos entre todos, y a veces querer abrazarnos entre todos y empezar a llorar, ¿verdad? ¿Y lloraste? Digo, yo de rabia, te digo que un miembro de la comisión directiva me llamó y empezó a decir palabras irreproducibles, ¿verdad? Puedo decir, ¿y de qué nos sirve esto, verdad? Pero, Arturo, es difícil cuando uno vive este tipo de situaciones que donde se nota que no hubo un buen actuar para poder obtener el resultado deseado por el equipo. Es más, ahora estaba firmando los cheques de lo que gastábamos, concentración y todo lo que había ahí, y a mí me hubiera gustado muchísimo estar firmando el cheque de premio, ¿verdad? Sí. Me estoy playando porque estoy pagando la concentración y no sumamos nada, pero lo feliz que hubiera sido si es que el cheque que estaba firmando era el de premio, ¿verdad? No, se entiende, la situación de Ameliano es muy comprometida, no deja de angustiarle a ustedes el promedio, ese es otro aspecto. Vos podrías, error de árbitro, perder puntos, pero error de árbitro en situación de angustia es distinto. Y es angustia, la que uno sube en primera, la permanencia en la categoría, eso tiene un recorrido que hay que tener muy en cuenta, cómo mantenerse en primera. Este tipo de daño, yo no quiero ahondar más en los horrores del árbitro, pero que perjudicó enormemente, y en especial por el tema promedio. Sí, Arturo, ojalá que no sea determinante, ojalá que al final del campeonato no sea el punto que nos faltó en este juego, sea el que determine, ¿verdad? Si la justicia no vino en el campo, ojalá que por lo menos la justicia divina haga que podamos, que por lo menos estos puntos no influyan, ¿verdad? No, yo no digo que esta sea, que hay partido, hay una seguidilla de partidos, pero en el anecdotario, yo no estoy diciendo, no es mi expresión de ser lo que Ameliano baje, en el anecdotario, vos mismo vais a ir recordando, vos hiciste la mención a otro tipo de partidos, contra Cerro, ahora contra Olimpia, esa es la contabilidad tuya en los errores arbitrales. Sí, Arturo, es lo que siempre hablamos, yo no digo que nos fue falta, por decirte, yo no digo que no fue falta el que cometió el de Ameliano contra Cerro, pero fue mucho más falta el otro y no se cobró, o en el mismo partido contra Cerro, hubo un pisotón en el medio del campo a nuestro capitán, a Freddy Alfonso, que es incluso inferior al pisotón que cometió Sanguina contra Guaraní, donde a Sanguina le costó la expulsión. En cambio, en el partido contra Cerro fue tarjeta amarilla, ¿verdad? O sea, no, los criterios a veces son... Mientras el árbitro no tenga un criterio, mientras no tengan uniformidad de criterio. Yo te voy a poner un ejemplo, Héctor. Pablo da Silva para nosotros comete un penal jugando por el 12 contra Guaraní. Se apoya en el de Guaraní, clarito. El gol que hace, sin embargo, esa no sanciona. Y una de Troval de Duarte, Alexis Duarte, cuando ven un reclamo de una falta de supuesto penal, revisan y sancionan la de Duarte. Es decir, jugadas parecidas, la de Da Silva y la de Duarte, para uno sí, para otro no, y eso es lo que confunde. Así mismo, Arturo, eso, y digo que a nosotros nos confunde mucho, pues somos el equipo que más expulsados tiene, y nos damos cuenta de ese detalle, que a veces las jugadas que a nosotros nos cuestan la tarjeta roja, en algunos partidos no son tomados de esa forma, ¿verdad? Bueno, ¿qué más con relación a Ameliano y tu disgusto? Así que tu compañero dijo de todo cuando te llamó por teléfono directiva. Sí, me dijo de todo. Hasta me quiso, hasta me sentí un poco responsable. No sabía qué decirle, ¿verdad? De todo. Y sí, hoy tuve que recibir el reclamo de un miembro de un vicepresidente, ¿verdad? Realmente. ¿Y qué te dijo? No, dijo,
¿De qué nos sirve esto? ¿Para qué esto? Ya está, ya perdimos, ya no nos sirve más de nada. ¿Qué importa? Es peor todavía, no siquiera hubieran dicho porque ahora te da más rabia todavía lo de tener. Los parientes ricos, los parientes ricos, los parientes pobres. Decía el niño Jorge que los favorecidos siempre son los grandes. Y seguro que es cierto. O sea, pero eso pasa en todo el mundo. O sea, uno ve ahí el campeonato de otros países y siempre es así, ¿verdad? Y digo, y ya dije, le comenté a ella, hablamos con el cuerpo técnico, incluso de el mismo caso de Pulpito, ¿verdad? Pulpito, todas las jugadas que va arriba, levanta el brazo de esa forma que vos viste. Y no se le cobra, ¿verdad? O sea, yo he visto el partido de Ameliano contra Cerro, estaba a nivel de campo, en un mini palco que tienen ellos, y no hubo una sola jugada que Pulpito no haya saltado levantando y llevando el codo adelante, ¿verdad? Y en ninguna jugada fue sancionado eso, ¿verdad? Y a veces digo, tal vez eso le cueste mucho más a un atleta paraguayo que se va de un equipo grande a un equipo como Ameliano en otro país, donde se cobra todo y tiene que tener ese periodo de adaptación hasta aprender eso, ¿verdad? Y sí, creo que vimos hace poco en un video, creo que está recorriendo de un jugador paraguayo, ¿verdad? Que está en Inglaterra, que vivió eso, ¿verdad? Enciso, decimos que se tiró al piso varias veces, ¿verdad? Sí. No puede ser recorrido, ese sacó de acá, se revolcó, se tiró, ese sacó de acá. No, y eso te digo, Arturo, jugadas que acá no se cobran por que están en equipos más grandes solamente, se van a otros países y les cuesta solamente ese periodo de tensión. Y yo sostengo, si uno mira, al menos a mí me tocó de forma directa mirar esos primeros 45 minutos del partido Ameliano Cerro, que no vi una sola vez que Pulpito haya saltado sin levantar, sin poner el brazo sobre Arce, ¿verdad? O con quien le tocaba ahí. Y ninguno fue sancionado. Y a partir de ahora, ¿qué hacen? Nada más que la resignación del mal arbitraje y lo que eso, nada más, otra cosa no hay. No, es lo mismo que charlamos, que lo que estoy hablando contigo, hablar de eso, no queda otra, Arturo, ¿verdad? Tratar que la próxima no ocurra, ¿verdad? O sea, tratar de que el que se vaya no cometa los mismos errores, porque tampoco nosotros no podemos hacer nada, porque ya es un órgano totalmente externo al nuestro. Bueno, Héctor, quisiera agregar algo más independientemente. Bueno, los errores están, tus disgustos están, miembros de la directiva están, hay palabras irreproducibles está. Vos sos que mantenés más cordura, ¿vio no? Y parece que sí, o sea, parece que es cierto, realmente. Vos también querías decir cosas, ¿verdad? Hay cosas que te atacás. No, seguro que es cierto. O sea, uno tiene que saber también la función del cual le está ocupando, el cargo está ocupando. Chao, Héctor, gracias por tu tiempo, muy amable. No, a la hora no. Gracias, no. Héctor Melgarejo, nosotros vimos y hablamos de la jugadora. Sí, sí. Yo no entiendo más los árbitros, ¿por qué, Dios? En la mente de quién, me acuerdo de atacar, tengo la jugada, le hace y él queda aquí. Sí, no sabe ni dónde está. No sabe ni dónde está, él no entiende. Es como si fuera un golpe de un boxeador que recibió unos segundos, no sabía dónde estaba. Así mismo. Y se encuentra con la pelota en el brazo. Porque en el brazo cae en un movimiento normal de un salto así. Pero no. Y le van a desprogramar, ¿vio? Y sí, seguramente a los dos, a Carlos Paul Benítez y a Juan Gabriel Benítez. Doble errores. Sí, porque el árbitro en cancha señala y el VAR teniendo 50 cámaras y repeticiones igual la prueba. ¿En qué año dije lo del epitafio? En la tumba del... Y antes de aparecer fue en el 2019. 2019 se empezó, el 2020 se empezó a utilizar el VAR. Dije, si va a ocurrir, va a poner el epitafio. Eso es lo que se escribe en el ¿cómo es? En la lápida. En la lápida pueden poner si es que vos perdés. Le van a poner el epitafio al Baracal. Le van a poner el epitafio al Baracal. Cuidado con lo que digo y no quiero ser pájaro de mal. Bueno. Cuidado con el epitafio que le van a poner en el bar acá. En la lápida van a poner ahí, sí, por culpa de así va a ser. Si es que no hay expresión de deseo. Pero no puede ser el bar. Tienen todo allí, 4 o 5 fue monitores, grosero, arriba, abajo. Porque allí pueden ayudar todos, pueden ayudar los asistentes, pueden ayudar los árbitros. ¿Por qué le separaron a Julia Dosa? Y él... Lo del Recalde. Exactamente, desde ahí ya... ¿Y qué hizo Recalde? La falta en Itagua, que saltan a la par y Recalde lo toca mínimamente al de 12 de octubre de Alexis González y cobra falta. Y fue gol anulado. A ver si no vi mal.
Sí, Juliadosa viene cobrando más en intermedio últimamente y en primera está de cuarto árbitro No, o de no, árbitro no, soporte. No, intermedio, inclusive era en la B, me parece que era un partido Estoy- Recoleta. Vos parece que no entendés. ¿Vos qué es lo que te pasa? Te estoy tirando bandeja. Reaparece. Julia Dosa, reaparece. Porque si fuera el único castigado, ¿cuántos van a quedar fuera? Si fuera por la desprogramación. A él le desprogramaron. Sí, A José Méndez le desprograman y después le distinguen con un partido. sí, Cerro Nacional. Cerro Y todo Nacional. él. Y ahora Julia Dosa reaparece. Julia Dosa reaparece en primera división como árbitro, ¿sabía vos? No, no, no. Y vos sabía. no sos periodista. No sabía. Ah, Y, bueno, lo no, primero no. que pienso, ojalá no le den el clásico, porque la dirección de árbitro tiene designaciones raras que Pero hay árbitros ¿cuánto desaparecidos. árbitro el árbitro? ¿Por qué tenés que ser tan lapidario con el árbitro? ¿Cuántos árbitros, cuántos clásicos árbitros? Juliadosa hizo 2 el año pasado. Y bueno, y se 2 hizo equivocó, el año pero pasado. eso pues no le podés marcar para que no aparezcan mal. Los árbitros son humanos, tienen errores como cualquiera. Están los groseros errores. Pero si vos le vas a estar sacando cada defensor porque entregó mal la pelota, te va a quedar sin equipo. ¿Verdad? Si vas a sacar a cada delantero porque le pega mal, te va a quedar sin delantero. Y en ese Pero la sentido, vamos dirección de a quedarnos sin árbitro a sí, este ritmo, pues, y está tiene difícil. sus preferidos, porque a algunos le perdonan más los errores. Otro que desapareció un tiempo, Alipio Colmán, casi un mes estuvo sin cobrar y después recién regresó. Julia 2, acordate, vuelve a primera división como árbitro principal. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo Pichupe Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3, con cuotas de 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Día Pechugón el domingo 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida te podrás llevar un bolso térmico de regalo Pechugón deliciosamente natural. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. ¿Viste cuando compras pan del día? Asimismo, Pilsen recién hecha desde 1912. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellala, Casi, R.I.2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. ¿En dónde habló Julio Osvaldo? ¿En qué medio? En Versus. Anoche. Anoche fue. Anoche en la versión de la tarde Se noche. blanqueó plata a través de Olimpia, aseguró Domínguez, dice. ¿Quiere hablar Trovato o no quiere hablar? Tengo entendido que usó el Olimpia para hacer otro tipo de operaciones. Hubo un descalce y complicó más el tema de la pandemia y ahí salió a luz. Manifestó eso. Así mismo. Terrible todo eso. Sí, y que hay cosas que va a salir en las próximas horas. ¿De quién? Y tema Olimpia. Y apuntó más bien a Benítez. Sí, por el tema Julio de la plata Osvaldo. Julio Osvaldo Domínguez. Sí. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. 11:54, bueno, está dolorido, sentido, esto me galego. Tiene que estarlo Emiliano. Sí, sí. Y en la otra jugada que mencionó recién, tiene razón, la de Mateo Gamarra, debió ser amonestado al comienzo del partido. Televisión, toda la imagen, Les tiró del short, le pero agarró no pero hasta y la no hubo rodilla amarilla. me saqué un poquitito. No, obvio que no le va. Nosotros vimos la jugada hacia el sector de platea. Exactamente. Ahí, esa es la jugada. Pero era de amarilla, era sí, de tarjeta. Sin lugar, claro que sí.
¿Y la de Ceballos Córdoba? Sí, y la última que dice que Federico la analizó también el domingo, el tema de hay una jugada que corta Sí. y se iban 3 En pleno contra 2 ataque, para en pleno definir. ataque americano. Y bueno, y errores arbitrales, feísimo. Y si el niño sostiene que los favorecidos son los grandes niños, ¿verdad? Y sucede. Es 90-10 en cuanto a porcentaje. Yo no Para quería decir un creer 100%, eso, pero está el pasando. partido de este domingo no tiene otra explicación. Está pasando. Sí, totalmente estoy de O acuerdo eran, con niños. ¿Y vos jugaste en era Puebla? un penal, Claro, yo con jugué. ese criterio eran los dos penales, uno cada área o ninguno, pero no era uno sí, uno no. No puede ser que en un mismo partido cambie. Pero el yo relato digo la- la de esa que le tiran el piso hacia platea y le baja el calzoncillo. No es que le baja adrede, se le... Cómprenos, estamos todos locos, Gerard. Y el asistente que... Un poste. ¿Cómo un asistente no le llama? Antes los asistentes te llamaban y te avisaban. Ahora ya no tiene ninguna injerencia, ninguna participación más que saque de costado y si hay offside. Así mismo, para marcarte un lateral y cosas Un así. lateral y un offside. Después no tiene ninguna presencia, ninguna participación. El Olimpia tiene que ruborizarse por esto. La verdad es. Chiqui Arce, por ejemplo, ya no putea más contra los árbitros. No. Desde que sus rivales son expulsados. Entonces puedo decir, pero ¿cómo el tema? No, Chiqui Arce no putea más. Un día dijo, chico, no quiero ver a los árbitros, digo. Sí, y justamente era con Carlos Paul Benítez, un partido cerroso en la América. Desde ahí dijo que nunca más iba a hablar de los árbitros. Incluso mantuvo su palabra aquel día en Tuyucuá que Cerro tuvo 3 expulsados. Dijo que él no quería hablar de ese tema. Pero una vez, ¿cómo crees que dijo? ¿Que eran rencorosos o algo así? Sí, sí. Que eran rencorosos, pero en guaraní creo que fue. Y rencoroso lo mitad. Algo así era que dijo, sí. Cuando te favorece te va a callar. Claro, nadie va a salir a decir que Nadie- le expulsaron bien, nadie- es mal a nadie- uno del rival. Así nomás es. Pero no solamente Arce, todos son iguales. Salvo excepciones. ¿Quién te va a decir esa? No. Sí. Y el jugador te saca. Hay que ver que te saca, el árbitro te saca o no te saca. Te saca. Y el otro Jugadores que ejemplo- son mañosos, vivos, que intenta sacar cualquier... El otro cualquier ejemplo que jugada recién más recordaba el ataque. presidente Ameliano y tiene razón, la jugada de Tacuaré Olimpia, eso cambiamos la camiseta y era el de Tacuaré el que daba el codo, expulsado el de Tacuaré y el de Olimpia que daba, Recalde, el chico. Bruno Recalde, contra Alan Vargas. Allí es donde las camisetas Y yo terminan te dije, esa pesando. es de la derecha también. Sí, en el defensor hacia Platea. Hacia Platea. Y, Esa es- y coincido con el presidente, era más grave esa que la de Ameliano, la de Claro, Sarkis Ameliano, así contra mismo. Espínola. el Es tema- otro partido, es cierto. El tema pero- arbitral preocupa mucho y estamos en esa. Con errores. Tiene razón ese señor de la comisión de la idea que le llamó, que es la opinión de él. Vos podés tener una idea, vos podés tener idea, otro no tiene. El tema es cómo se obra, en función a qué se obra, el criterio. Cada uno podemos tener nuestra opinión con relación a cada jugada. No hace falta que individualmente te convenza. Vos podés estar convencido de algo y yo puedo tener otra idea. No, es mi idea contra tu idea, no es mi criterio contra criterio. Por eso dice, pues, la verdad. Está tu verdad, está mi verdad y está la verdad. Vamos acá a discutir tu verdad contra mi verdad, pero acá está la verdad. Lo que tienen que encontrar es la verdad, no lo que yo pueda decir. Lo que yo pueda decir le puede revalar al departamento árbitro, porque puede tener otra idea y me puede decir, estás confundido. Él te va a decir, si no acerco soy un terco, digamos, di con mi razón, entre comillas. Pero después están los otros, jugadas muy visibles, esa que le dan la cara al señor, al apellido raro. Incorvaya. Incorvaya, ese se ve bien como queda él. La imagen lo dice todo, ahí ni siquiera mostrar. Después está la otra, como le puso la piernita, hola Damián, si le puso acá, si le puso ahí, si le puso ahí. No, la pierna, la mano tiene que estar acá, no, la mano tiene que estar acá. Esa es ya otra cosa. O si le damos, bueno, la aceleración del partido a Carlos Paul se le escapó. Perfecto, o sea, parecía allí, bueno, estaba cerca. Pero después con el VAR, allí es donde no hay explicación, o sea, con los monitores, miles de repeticiones, toma Y arriba. por eso te estoy diciendo, por eso Esa. le van a sancionar, El árbitro le van a en vivo, desprogramar. bueno. Al árbitro y al VAR, ¿quién está? Juan Gabriel. Y no le dio ninguna ayudita Juan No, Gabriel no. al árbitro, porque piensan igual, pues. Y vos fíjate, el árbitro principal piensa así, el del VAR Juan Gabriel Benítez. Piensas. y en el alto mando dice no. Está tu verdad, mi verdad y la verdad. Parece, y eso yo aprendí desde chiquitito. No vayas a morir con lo que vos crees, te podés equivocar. Hay que crecer con la verdad, no con mi verdad. Esa es mi verdad, pero no lo tito. ¿Y la verdad, pero cuál es? ¿Quién tiene? Ahí está. Árbitro dice una cosa, el VAR dice una cosa, y el VAR y el departamento de árbitro le dice equivocado, desprogramado. Y tienen que ruborizarse los dos. En el paso de que uno le diga al otro te equivocaste, ¿cómo no va a protestar a Meliano? Con toda la razón del mundo.
En la Caja Mutual, con un mínimo de 120.000 guaraníes, puedes empezar a ahorrar y proyectar que a los 55 años ya puedas obtener tu jubilación. Cualquiera sea tu profesión u oficio, no dudes más. Cuanto más joven ingreses, más beneficios tendrás. Para más información, comunicate al 218-4000 o visítanos en redes como Caja Mutual. Está el tema de Claudio Aquino ayer. Por primera habla y dice, contó todo. Boludo le dijo al arquero. Sí, que estaba buscando el agujero donde se infla la pelota. Y que por eso el dedo queda así en esa posición que la gente después malinterpreta. ¿Cómo vos le vas a hacer convencer? Cuando yo salía de la cancha, un joven, no vengo más, hijo, está todo arreglado. Denny, hasta ese punto llegamos. Para vos entrar en ese tema de que le va a tirar ahí, tenés todo un equipo, toda una dirigencia, una hinchada, unos socios, va a llegar, tenés que decirle que tiene razón, y habló porque tenía ganas de hacerlo Aquino. Vamos a recordar otra vez, Gustavito, el tema de Aquino. Muy bien, Aquino. Pues yo conozco gente amiga que dice no voy a más a la cancha, porque se arregló, y vos le decís, ¿cómo? Claro. A mí me dijeron, yo te puedo decir quién es. Y vos le decís, por favor, no vas a hacer cambiar de opinión, me dice. Tira sobre será. A mí me dijo en mi cara, no fue hace mucho. Ustedes le conocen al hijo, la señora yo me callo. Y me dijo, nos conocemos de años. Y no había manera que yo le convenza. Le dije, ¿cómo hacer una orquestación de este tipo? Explícame, le dije. Yo le tira ahí. ¿Y que vos sos jugador de fútbol, sabes? Sí, no. Si vos haces una cosa como esta digital, por favor, ¿o no se va a saber? Claro que se va a saber. Y va a ser la complicidad total. Y va a ser muy obvio todo. Va a ser muy obvio. Locura. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Todos los miércoles hay descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud. Cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Todos dicen que, bueno, la gran mayoría dice que está arreglado, que yo le señalé al arquero dónde iba a patear. La situación la que pasó fue que yo estaba haciendo tiempo porque faltaba poquito para que termine el partido. El arquero se acerca a mí para preguntarme qué tanto buscaba en la pelota, porque si ustedes ven los penales que pateo yo, busco, miro la pelota. Trataba de buscar el agujerito donde se infla la pelota. Entonces yo agarro la pelota y le muestro así con el dedo. Me dice, ¿qué estás buscando? Estoy buscando el agujerito, boludo, le digo yo. Perdón por la palabra, ¿no? Boludo, y le señalo así. No sé quién fue el ingenioso o el gran anfitrión que hizo que yo quede mal o haya hecho que eso fue arreglado, que yo estaba señalando dónde iba a patear. La verdad que lo felicito porque hizo un embrollo bárbaro. Pero nada, solo quiero aclarar que lo que pasó, creo que siempre he demostrado al club, al hincha, el respeto que le tengo. Siempre he dado el máximo, más contra Olimpia, he hecho goles, me he peleado con su tribuna, me han puteado en todos los idiomas, he jugado infiltrado, cosa que nadie sabe y jamás dije, y lo digo porque no para salvarme ni decir, Claudio juega infiltrado, solo para aclarar que siempre he dejado todo y he dado por el club, un club que me ha dado muchas felicidades, donde me he sentido muy cómodo y me han hecho sentir una persona y un jugador muy importante, cosa que en otro lugar jamás me ha pasado. Jamás me ha pasado, Claudio Aquino. Sí, aclarando
Lo que decía, o sea, tenía ganas de hablar de ese Quería tema. hablar, Sí, quería porque hablar. incluso agradeció la pregunta al colega y empezó a explayarse sobre esa Sí, cuestión. porque a partir de allí no habló, salvo una vez que fue figura y él metió el tema. Porque le quedó ahí picando esa situación de que quería aclarar ese detalle. Arrancó el Winter Sale de Luomo con descuentos del 20 al 50% off, prendas casuales y elegantes con el estilo único de la marca, promo válida en cualquiera de sus tiendas de línea y otras del país, y en la web luomo.com.py hasta el 15 de agosto. Seguinos en redes como @luomopy, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Vuelve la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Desde mañana hasta el martes 16 de agosto vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Queremos ver si Peña Franqueada nos puede decir el tema de las entradas del Olimpia. ¿Cómo va a ser las entradas? ¿Qué está informando Peña Franqueada? Tuiteó que 3 fases, pero las 2 primeras fases socios al día. La fase 1, venta, en este caso, canje de entradas para los socios que tengan 10 o más años de socios ininterrumpidos en el Club Olimpia. Butaquistas que estén pagando por débito automático o pago anual adelantado. Eso tendrán la prioridad para canjear en la fase 1. Fase 2, de más socios al día, los otros socios al día, y en la fase 3, si hay un remanente, se venden las entradas. Prioridad socios. ¿Y quién puede hablar en Olimpia? No puede explicar esto, porque ahí lo primero, la prioridad tienen los socios antiguos. Socios, así mismo. Y que están al día. Socios antiguos, butaquistas. ¿Y cuántas entradas se van a habilitar para el clásico? No se dieron detalles. A partir del miércoles al mediodía se va a poder realizar el canje para el clásico en para uno. ¿El qué? El canje. ¿Mañana? Mañana. A partir de mañana. Y Cerro son 600 entradas incluyendo gentileza. Sí, solo 500 a la venta, 100 de gentileza. Sí. Que Cerro va a decidir seguramente cómo pone a la venta. Imagino que le va a dar prioridad también a los socios. Ya dependerá de lo que decida Cerro. Lo que queremos es conocer por la opinión de los hinchas de los socios del Olimpia, los hinchas del Olimpia. ¿Quiere decir que el hincha común no va? Hasta ahora no. Es la tercera fase. Si queda un remanente, prioridad. Pero ¿cómo si cuántos socios al día tiene Olimpia? Y el último número era... Si no me equivoco, ¿se vieron 7.000? Sí, 7.000 y subió un poco con la última situación. Claro que hubo y entiendo que lo que buscan es que esta semana se asocie, claro, porque uno se va, se asocia y sabe que puede comprar para la fase 2 sería, para los entrada. demás socios, fase 2. Y ya un remanente de generales a la fase 3, ya la última. Pero la prioridad es socios. Es como para estirar más claro, socios. primero el socio que ya está hace 10 o más años de forma ininterrumpida, los que tienen butacas y los que tienen débito automático o pago anual adelantado, que hay algunos que lo hacen igualmente. Pasa que esos socios de más de 10 años de antigüedad consecutiva no van a llenar el estadio, no creo que sean 10.000, 20.000 o algo así. Entonces va a sobrar para los que pero se vayan a prioridad. Claro. ¿Cuánta entrada? Porque el Olimpia no puede habilitar mucho porque hay gente que va a ver incómodamente el partido. Yo te puedo poner 20.000. Ahí no hay, un día de que se nos corre canate conmigo. La última vez Julio Jiménez nos dijo que él tiene entendido que serían alrededor de 20.000 en total ya. Pero... ¿Y Julio Jiménez qué decide ahí? Él no, claro, pero eso justamente dijo, que queda a cargo de la parte comercial del club, que él tenía entendido que iba a ser ese número. ¿Antes con influencia bien, Malte? Así mismo. Ah, fue letra de cooperación, Malte, no sabía, te pido disculpas, yo pensé ayer que no... ¿Está con influenza? Sí. Y bueno, el tema de suena el teléfono y no atiende. Queremos saber el tema de Olimpia. Ese es un tema, detalle menor. Puede tener problemas internamente. Sí. Sí. ¿Cuántos socios del Olimpia hasta el día de hoy? Voy a buscar a ver si... La última vez nos dijo Cardona 7.000 que se iban sumando más, 7.000 al día ahora. Sí, porque con la última campaña ahora de la semana... Sumaron muchos. Se sumaron, sí. Estoy buscando a ver si... De la última charla él nos dijo un número aquí a nosotros. Inclusive se sumó, de la última campaña creo que eran 2.000 o 3.000 nuevos. ¿Y quién va a hablar en Olimpia? ¿Quién puede hablar en Olimpia del tema? Alguien tiene que hablar en Olimpia sobre el tema de la entrada, no es poca cosa eso, Estamos hablando de un estadio que a ver cuánto van a entradas van a habilitar. Primero los 10.000 socios iniciales tienen la prioridad. Sí, y los butaquistas y los que pagan con débito automático. Eso es la prioridad. Fase 1 y fase 2, los demás socios al día. Los que arrancaron recién o vienen pagando mes a mes con otro formato. Correcto, acá está bien perfecto. Le pongo acá tema entrada.
Tema entradas clásico. Tema entradas clásico. Tema entradas clásico. El tema de Olimpia. Nadie habla, no responde. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Ingresa a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regalamor, regala Vemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra: cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kempton es la solución. Con una Kempton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Bueno, ¿qué hacemos? No, que yo, este es el tema de los otros. Yo no le pedí, ese me envió él. ¿Qué es esto? Este es así. Platea, Petengil, Pradería Novena, Bandeja, ese es el cerro. Estadio Manuel Ferreira, le corresponde al Club Cerro Porteño, 600 lugares, incluyendo 100 entradas de gentileza reglamentados. Distribuido de la siguiente manera: Gradería Norte, ahí van a estar. Sí. ¿Cuál es Gradería Norte? ¿En la que da hacia España? 2 palcos ubicados hacia Gradería Norte, para 14 personas cada uno. Están en la zona Los que baja. están abajo en la esquina. Y 7 lugares para estacionamiento. Eso es lo que le va a dar Olimpia al Cerro. ¿Está bien? Sí. Repito, lo que le da Olimpia Cerro. Le da 2 palcos ubicados hacia la Gradería Norte para 14 personas cada uno. Y 7 lugares para estacionamiento. Le da 600 entradas, de las cuales 100 son de gentileza. Ese no tiene costo, ¿verdad? No. Y 500 que sí. 500 sí que se paga. A 30.000 como máximo. Y Gradería Norte le da. Ahí va. Y después está el cordón ese, porque no ocupa todo, porque cancha Olimpia. Exactamente. Va a haber un doble cordón. O sea, a la mitad seguramente lo van a poner los hinchas. De un lado no va a haber gente de Olimpia recién en preferencia y platea. Y Álvaro Ibrahimovic te contesta. ¿Qué dice? Está en una reunión. Le comento. Bueno, ya volvemos. Santa Elena presenta temporada de Gran Vino y grandes premios. En esta temporada de frío, disfruta de un Gran Vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino, un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH, el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de Gran Vino y grandes premios. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Evolux Diesel que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles se cuentan con la tecnología Dynaflex que limpian y renuevan tu motor. Carga Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida.
En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Hola Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Ariel, vos que estás ahí adentro y conoces todo el tema Olimpia a toda franja. No tenemos yo no descalifico lo publicado, pero queremos que nos informe cómo es el tema para el clásico del domingo. Específicamente sobre qué tema, Arturo. La entrada para los socios, hinchas del Olimpia, lo de Cerro ya sabemos. Para Olimpia en sí mismo, Olimpia para Olimpia, Ariel. Sí, a partir de mañana, al mediodía, nos decía justamente el gerente general Malte Melgarejo que se van a poner en venta las entradas. Pero con una aclaración, va a ir de forma categorizada. Las entradas van a tener obviamente el privilegio los hinchas que están al día, que realmente han aportado al club de forma ininterrumpida, y es por eso de que a partir de mañana los que tienen más de 10 años, por ejemplo el socio butaca, y que haya pagado con un débito automático de manera anual, de manera adelantada, van a tener ese privilegio ya de comprar el día de mañana. Eso va a ser en la fase número 1. Después van a pasar a los demás socios que estén al día, obviamente. Y por último, yo creo que va a ser entre viernes y sábado las generales, las remanentes que van a quedar de las fases previas en cuanto a la venta de las entradas. Eso es lo que seguramente ya en minutos o en breve va a estar informando de manera oficial la cuenta oficial del Club Arturo. Pero es lo que ustedes tienen como información la que se va a hacer oficial. Sí, exactamente. Es la que se va a hacer de manera oficial ya en las próximas horas, porque hay muchas consultas acerca de cuándo se van a poner en venta las entradas. Y lo que sí, ya está confirmada la información es que a partir de mañana al mediodía, a partir de mañana a las 12, ya se van a poner en venta las entradas. Bueno, Ariel, ¿y la cantidad de boletas vendidas? Las entradas vendidas, digo, ¿cuánta disposición para cambiar las entradas para el clásico? Fuera del Cerro. Yo creo que van a ser unas 12 a 15 mil entradas, Arturo. Eso sí, falta definir, falta confirmar. Yo creo que están ultimando justamente ese detalle para dar a conocer ya a la opinión pública acerca de cuántas entradas finalmente van a estar habilitadas para el clásico. Gracias, Ariel, muy amable. Dale, señor, será hasta la próxima. Gracias, Ariel y Fran. En Mundo CNT, el Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 pocas de Infonet en todo el país. CNT, animate a soñar 2.400 millones en premios. Che por Emoy. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulad en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy arranca, mejor dicho, hoy prosigue la Copa Paraguay ya en su fase final. Esta es para ir cerrando ya la tanda, ¿verdad, Víctor? Sí, en cuanto a lo que tiene que ver. Son los últimos 6 partidos de la fase 3. A partir de la próxima programación arrancan los octavos de final. Y la fase 3 que se va a ir cerrando con estos partidos. Hay un total de 2 juegos. Tembetaré Capiatá a las 16 horas a las 4. Más tarde 18:30 River, 12 de octubre. Vení a Bristol y aprovecha la Semana del Niño. Vas a encontrar la mayor variedad y los mejores precios del país. Juguetes, bicicletas, tablets, notebooks, PlayStation y mucho más. Además, tu compra te puede salir gratis. Sorteamos todos los días. Vos puedes ser el ganador y tu compra te puede salir totalmente gratis. Contactanos al 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Tembetaré Capiatá a las 16, 18:30 River, 12 de octubre. Los
los dos partidos para hoy. Mañana, Colegiales Resistencia, 14:45. También mañana, Cristóbal Colón, Guaraní, 18:30, Copa Paraguay. En agosto, el descuento más esperado en Deli Market. El sábado 13 tenés 30% de ahorro pagando con tus tarjetas Premium de Banco Itaú. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Anotá 30% de ahorro en Deli Market este sábado 13 de agosto. Te esperamos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros. Para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Más de repaso de la Copa Paraguay el jueves. Juventud ante Tacuaré será a las 16 horas y Fulgencio Yegros General Caballero en Mallorquín 18:30, así se cierra la semana copera de la Copa Paraguay. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Ahora es momento de disfrutar el yogur más rico y más recordado por todos, el yogur Lactolanda. Felicitamos a Lactolanda que ha obtenido por 8º año consecutivo el premio Top of Mind 2022. Lactolanda, la marca número 1, la más preferida y consumida del país. Más de repaso, Fulgencio Yegros General Caballero, decíamos el jueves 18:30, así se dan los últimos partidos. En total, 6 juegos de la Copa Paraguay. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Nueva crema limpiadora Furia especial para luz diario en azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado para todo tipo de suciedades con el sello garantía de base. Volvió el agosto liquida Electroban. Aproveché y compré electrodomésticos y lo último en tecnología a un precio imperdible. Delivery gratis en toda Asunción y Gran Asunción. Ingresá a electroban.com.py. Escribinos al 0982 60 20 20 o llamanos al 519 3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Un dato aquí, estaba revisando la última vez que se jugó el clásico en Paraguno con público, 18.325 ingresantes en Paraguno, recaudación 215.430.000, no se especificó la cantidad de entradas vendidas, pero sí los ingresantes. Para hacernos una idea, simplemente 18.325 ingresantes, y se hizo el mismo dispositivo, porque estoy viendo aquí las fotos. Cerro tenía la mitad de una gradería, más o menos 600 lugares, y después todo fue de Olimpia, y el estadio casi lleno. Se alcanzó 18.000 lugares ocupados aquel día. El último clásico en febrero del 2020 con público en Paraguay. En los años 60 para arriba era una estrella el básquetbol nacional, Aparicio Velázquez. Aparicio Bandera Velázquez falleció, nos dice Roque Cubilla. Estamos hablando de una época brillante del baloncesto paraguayo. Nosotros íbamos para verle a los hermanos Velázquez, que falleció es Aparicio. Íbamos para verle a los Velázquez en Nacional. Nuestro más sentido pésame a la familia de Aparicio Velázquez, como decía Roque Cubilla, un ídolo indiscutible en el básquetbol paraguayo, jugador de Nacional. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa. Para la pintura de tu vehículo es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre mucho más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1. Gracias a vos es nuevamente Top of Mind. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 Indalco ICRL. Y tuvimos que recorrer a Ariel porque en Olimpia no se pronuncian. No, y normalmente... Pero Ariel sí lo que dice, vale. Claro. Va por el lado del gerente que le envía normalmente a los cronistas que están en el día a día. Ellos divulgan sus redes y después lo hace oficial en Olimpia Media, el equipo. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, Arturo, ¿qué tal? Y se equivocó el arbitraje, lo reconoce la dirección de árbitro, partido que ustedes juegan con Olimpia. Y hablamos dentro del partido con el árbitro y me dijo que por la decisión que había tomado, que después también reconozca públicamente.
y hoy me doy la razón de que había cobrado mal el penal. Porque y pasa que Paul me había dicho de que también uno tiene que reconocer por la decisión que había tomado, y yo le dije que estaba equivocado al cobrar el penal, porque primero va por la cara de Leo, y bueno, después cae al piso, va por la mano, y bueno, como fue una jugada muy rápida, le había dicho que tenía que ir a mirar para que pueda tomar esa decisión. Ahora, me llama la atención también que la gente del VAR no le haya llamado para que pueda ir a mirar. Así que bueno, a mi parecer fue también una decisión que nos perjudicó bastante, porque creo yo que el VAR es un instrumento para que puedan tomar mejores decisiones. Bueno, lastimosamente se equivocaron grande, como se equivocaron en gran parte del partido, en una jugada donde también le hacen una falta a Alex Arce, no le sacan ni tarjeta, en una jugada donde yo pateo, vi en un jugador de Olimpia, fue muy notorio, era córner a favor, no cobraron, también le reclamé eso al línea, y obviamente hay cosas que te sacan del partido. El tema es que después, o en este caso, hay que atender bien qué uno tiene que decir o qué tiene que opinar, pero tampoco uno se puede quedar callado, como había manifestado. O sea, no hay ningún problema, en este caso, yo estando en Ameliano o algo así, que el equipo pueda ganar, perder o empatar, pero siempre dije que traten de ser justos a la hora de cobrar, y yo creo que en este caso una herramienta muy importante como el VAR no se utilizó muy bien como para que se pueda tomar mejores decisiones. Claro, hablamos y obviamente jugada puntual, obviamente salimos muy perjudicados. No, la del córner no va a contemplar hablar, estamos hablando de la jugada puntual, la del penal, por ejemplo. No, claro, por eso. No, pero te hablé de algunas jugadas en un particular. Sí, hay otra, la de Platea, la que le hace Gamarra Arce, por ejemplo. Sí, también. Y te dijo a vos, el árbitro Carlos Paul Benítez, te dijo que voy a reconocer públicamente si me equivoqué. Así te digo. Así te digo. Sí. Sí. ¿Y vos crees y hoy le digo que se equivocó? Le dije en la cancha y le digo ahora nuevamente que se equivocó. Pero él te dijo... Y le preguntó a Ameliano. Está bien, si Pablo Ceballos, si él te dijo en campo, si yo me equivoqué, voy a reconocer mi error públicamente, te dijo. No, me dijo, vas a mirar después en las imágenes y me vas a dar la razón de la decisión que tomé. Y le dije que estaba equivocado y que tenía que mirar. Y ahora, también me había dicho por el penal, en la jugada en la que se adelanta Chena, que obviamente de donde vimos no nos dimos cuenta que se había adelantado, y ahí sí tomó una decisión correcta. Pero obviamente la avisaron rápidamente. Y termina repitiendo el penal, y ahí sí reconozco que tomó una buena decisión, porque eso también me había dicho. Le digo a vos. Claro. Pero no todos hablan con el árbitro. Hay jugadores que pueden consultarle y él no le va a dar respuesta. Vos por lo que sos, vos nomás te contestó. No porque sea yo o algo por el estilo. O sea, así como nosotros hablamos antes del inicio del partido, bueno, al ser capitanes son responsables del equipo y bla, bla, bla. Perfecto, uno obviamente toma como tal. Y por ahí, no digo que tenemos, yo creo que todos tenemos el derecho a hablar con el árbitro, preguntar qué decisiones toma y demás cosas. Ahora, el problema está cuando no te responden, cuando también te contestan. Yo también ya tuve un caso particular con él en un partido cuando yo estaba... Obviamente no te voy a decir qué nos dijimos en ese partido, pero sí, también hay situaciones que por ahí te puede sacar el partido, por la calentura, por lo que uno se está jugando, y obviamente es muy difícil quedarse callado cuando pasan estas situaciones. Yo siempre digo, los árbitros también pueden equivocarse, y es parte del juego, pero precisamente en la jugada del penal, y más todavía
porque a mi parecer estábamos mucho mejor desde el inicio del partido hasta casi ese penal. Para mí Ameliano estaba mucho mejor dentro de la cancha, nos sentíamos muy seguros, de por ahí estábamos jugando más en campo de Olimpia que ellos en el nuestro. Entonces, bueno, viene una situación donde obviamente pasa esto y obviamente mirando las imágenes uno tiene esa calentura y lastimosamente hay cosas que ya no se pueden cambiar. Claro, la del adelantamiento que nos aporta Gustavito, ahí dice el VAR, tiene razón Gustavito, el VAR el árbitro que se adelantó. No, y ahí le doy la razón porque me dijo eso también. Porque también yo le reclamé sí que estaba cobrando. Porque en línea no le avisa que se adelanta. Y en línea está ahí en dirección al arquero y no fue en línea que le avisa. ¿Y cómo no va a haber Elías que cuando se adelantó Chena en el penal? Y ahí sí, por la decisión que toma, sí, admito que tomó una buena decisión el árbitro del partido. Porque eso me había dicho. Pero el VAR el que le dijo que se adelantó. Y bueno, el VAR entonces le dijo que cobre el penal. El VAR le corroboró la decisión del árbitro. El árbitro dice penal y el VAR le dice sí, penal. Sancionar nomás. Entonces acá el error de quién es, de todos. De ambos. Imperfecto. En el penal, el árbitro sanciona el penal y el VAR le dice sí, tenés razón, metele nomás, penal. Por eso la dirección la dirección de árbitros reconoce el error arbitral en este partido. Vos sabés que hay muchos partidos donde me toca mirar también, no solamente nuestro partido, de otros aquí en nuestro fútbol, y hay veces que no entiendo qué conceptos utilizan como para cobrar ciertas situaciones, y a veces la verdad confunde. Entonces, hablando en este caso en específico, me gustaría también, así como nosotros nos podemos equivocar, él también tomó una mala decisión al cobrar ese penal, de igual manera el VAR, sé quién estaban. Va a ser bueno que por lo menos admitan que cometieron ese error y que también van a tratar de mejorar, porque acá yo creo que perdemos todos. No solamente pierde Ameliano por todo lo que pasa, o pierdo yo, o quien sea. Porque al final, en vez de hablar de que fue un buen espectáculo, que fue muy lindo volver nuevamente para uno y ese tipo de cosas, terminamos hablando de esto. Bueno, ¿qué más podemos decir del arbitraje? Ya te repito, y vos no llegaste a hablar más de eso. Ah, bueno, claro. Vos lo que decís, que él estaba convencido que era penal. Sí, y yo estaba convencido que se había equivocado. Bueno. Porque la jugada yo estaba de frente. Él estaba medio de costado, ve obviamente el movimiento de la mano, y yo veo primero que va por la cara de Leo, y bueno, después... al mirar como fue muy rápido me había parecido que cayó de la cara al brazo directamente, pero viendo después las imágenes va por el piso y va por el brazo, y Leo ni siquiera ve el movimiento de la pelota. Bueno, ¿qué más? Pero bueno, ya está, lastimosamente esto no se puede cambiar, es obviamente buscar que se pueda mejorar. Tampoco uno busca matarlo, ni mucho menos por las decisiones. Ojalá que obviamente traten de darle un mayor beneficio al uso del VAR, y más todavía con las imágenes y demás cosas. Confunde, la verdad hay veces que confunde, no solamente en este caso con el penal, hay veces que hasta se ven jugadas donde hay una pelota dividida y en cancha parece que no fue tan fuerte, y viendo en cámara lenta parece que el que patea le está rompiendo la pierna al otro y viene y le expulsa. O sea que es como que también hay situaciones que confunden. Bueno, Pablo, Sí. está bien. Una extensa nota, vos tenés años, trayectoria en esto y un prestigio ganado, y esto es opinión y vale. Pablo, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, Pablo.
Dale, Arturo, cuando guste. Gracias, muy amable. Pablo Seba. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Podés ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa el código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar, en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan día a día. Clearmin te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearmin, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. Bueno, sí, por eso quiero saber la entrada, sí, Luis. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta de arreglos, cebolla, sur y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, Cecina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El sábado el canje exclusivo hasta el sábado a Olimpia. Venta de Cerro desde el jueves. Cerro Porteño va a tener la entrada el jueves. El juego tiene la sí, va a tener entonces a disposición para sus hinchas 500 entradas. Lo saludamos a Leonardo Incorbaya, jugador de Ameliano que estuvo involucrado en esa jugada polémica. Le sancionaron mal el penal a favor de Olimpia en este caso. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien por aquí. Gracias por atendernos, Leonardo. Contanos, hoy después de conocer el video de análisis arbitral del departamento de árbitro justamente, ¿qué sentiste? Porque reconocen que hay error en la sanción del penal. La verdad que no me sorprende, sinceramente no me sorprende lo que reconocieron, porque yo lo supe del momento que se cobró el penal. Después hubo un montón de situaciones, jugadas durante el partido que evidentemente nos perjudicaron muchísimo. Hubo, bueno, si se cobra mi mano, se tenía que cobrar la mano del jugador de Olimpia. Después hubo jugada que era un córner claro y cobra saque de arco, una ley de ventaja que no se dio, una falta a darse que no se la amonesta al jugador, y fueron muchas jugadas que te llevan a inclinar el partido en un momento que nosotros estábamos muy bien. Realmente hasta el gol de Olimpia, ellos no habían, el gol del penal de Olimpia que no habían pateado al arco y nos meten en esa situación que realmente ya te hace perder un partido, y un partido muy importante para nosotros que necesitamos sumar para salir de atrás, para salir de la posición que estamos. Ahora viendo cómo se dio las cosas, cómo salieron, como te dije recién, no me sorprende, pero bueno, por lo menos se ve y sale en todos lados de la situación, de lo que fue la jugada, que no era un penal, y por lo menos, bueno, veremos qué es la decisión que tomarán el lugar de arbitraje para esta persona que trabajaba en el partido nuestro. Estaba diciendo a los compañeros Leonardo Incorbaya que vos quedás grovi, no sé, tipo boxeador, como que te pegan y no sabes dónde está. Claro, de hecho, bueno, yo ayer lo contaba, que yo siento contacto de la pelota en la mano y no sé en qué momento me golpea, porque claro, en ese golpe que a mí me da la pelota en la cara, yo tengo 1 o 2 segundos de, como vos dijiste, de pérdida, de ni saber dónde estaba la pelota, dónde estaba yo parado, encima venía en el aire, cayendo. Y
y pensé que me había golpeado en el partido, pensé que me había golpeado directamente de la cara a la mano, ¿viste? Sin rebote. Y después viéndolo por la tele no lo podía creer, o sea, hubo un rebote y tampoco hubo un cambio de dirección o un beneficio para mí, porque la pelota en fin iba a terminar en casi la misma posición sin el toque de la mano, iba a quedar iba a chocar en mi cuerpo, yo estaba más cerca de la pelota que el jugador de Olimpia, o sea, de ninguna manera era penal, de ninguna manera, y ni hablar que yo no en ningún momento quise tocar esa pelota, o sea, fue un movimiento completamente que yo estaba saliendo del área, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Ya se vio la jugada, ya se habló y sabés que Leonardo Incorvalla, ¿sabés lo que el doble error? Vos podés decir, Leonardo Incorvalla, bueno, se equivocó el árbitro o se encaprichó en su decisión. Cuando todos vemos que no hay ninguna intención que da Groby, el propio VAR ratifica la decisión del árbitro. Doble error, doble metida de pata. Exactamente, y lo peor de todo, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que Jorge Chena, el arquero nuestro, y Cristian Gaitán, yo no quise hablar mucho del árbitro porque estaba muy enojado y por ahí dentro de la cancha con la expulsión a 1000 es peor, para hablar porque te pueden amonestar o expulsar, ¿viste? Entonces ellos se acercaron y le dijeron de que mi golpe en la mano fueron doble, a Cristian le dijo que fue doble golpe en la mano, primero en la que estaba arriba y después la de abajo. O sea, el árbitro pensó que la pelota había golpeado en la mano y no la cara. Determinó eso. Entonces Cristian le dice, si vos estás viendo eso, no es así, anda a ver al VAR. Sí, lo están revisando, no sé qué. O sea, si hubo o no una revisión del VAR, no entiendo cómo no lo llamaron y le dijeron que lo vuelva a ver la jugada cuando el árbitro pensó de que a mí me golpean la mano y no en la cara. Porque yo tengo entendido que el árbitro cobra penal por eso, por el impacto en la mano, si no, no se entiende. Realmente sí, no entiendo lo del VAR, no entiendo en qué momento le dan uso al VAR. Hay momentos que el tema del VAR ya confunde demasiado. Sí, Leonardo Incorvalla, queríamos hablar con vos, hablamos con el presidente Ameliano, muy molesto, la dirección de árbitros reconoce el doble error, porque vos te podés equivocar en campo, pero yo puedo rectificar tu decisión, cosa que no ha pasado, y aparte otros errores puntuales también, que no fueron precisamente esa jugada, disparo de Ceballos que tiene que ser córner, corta un avance de Ameliano, sanciona una falta primero, una falta que le tira el pantaloncito hacia el sector de Plateas en cancha Olimpia, errores y errores. ¿Y vos cómo te sentís en Ameliano, futbolísticamente hablando, Leonardo Incorvalla? A vos te apodan el gringo. Sí, me dicen el gringo, y bueno, respecto a lo que dijiste primero, es cierto, fueron muchas jugadas que te lleva a cambiar la situación del partido. Como te dije antes, los primeros 25 minutos nuestros fueron muy buenos, de hecho Olimpia lo teníamos en campo rival, lo estaba pasando en ataque, el primer córner que tienen deriva en esa jugada polémica que termina siendo el no penal, después hubo muchas jugadas que te vuelcan el partido de otra manera, la no amonestación, el córner que no cobró, terminar el partido en un tiro libre nuestro en 3/4 ofensivo, cuando estaba revisando la jugada y no dejar terminar el último tiro libre que era peligroso para nosotros. Bueno, ya el partido ya pasó, lamentablemente los puntos los perdimos, no sé cómo va a quedar esta situación, pero lamentablemente fueron puntos importantes para nosotros. Después, respecto a tu otra pregunta, estoy muy contento de estar acá en Ameliano. Realmente vine con un objetivo que lo grupal, que es tratar de dejar este club en primera. Yo creo que estamos por buen camino, estamos jugando de buena manera en esta clausura. Nos tocó ganar 2 partidos de buena manera como Libertad y como Tacuarí, después perdimos 2 como ahora Olimpia, que bueno, de esta manera, después también con Cerro por una expulsión en el segundo tiempo, que jugamos casi todo el segundo tiempo con 10 jugadores cuando íbamos 0-0. Yo creo que vamos en buen camino, estamos haciendo buenos partidos y esperemos que podamos levantar y podamos sumar, que es lo importante para poder salir del fondo. En tu carrera, ¿cuántos países recorriste, Incorvalla, Leonardo? Estoy medio perdido, no sé si fueron 8 o 9, creo que fueron 9, pero sí, fueron bastantes, 9 países creo. ¿Y dónde te pusieron el gringo? Y el gringo me lo pusieron bueno, yo soy de Rosario, Argentina, y jugué en un club de barrio que se llama Alianza, y en ese club la mayoría eran de piel oscura, entonces como era el único blanquito me pusieron el gringo
mis compañeros, digamos, como era el distinto, digamos, así que ahí me pusieron. Y acá en Averiano te llaman pasar la pelota gringo. ¿Qué hace gringo? Pasame a mi gringo. Sí, muchos me dicen gringo, otros me dicen Leo, está repartido, pero sí, los entiendo bien. Está bien, no te equivocaste en elegir el fútbol paraguayo independientemente al referato. Te sentí cómodo, Leonardo Incorvalla, ¿no? Me siento muy cómodo, sí, realmente era lo que... Me siento cada vez más cómodo, que lo que hablaba también con mi familia, mis amigos, y desde que llegué me hicieron sentir muy cómodo, muy importante. Me sorprendí del afecto de la gente de acá, de cómo se porta conmigo, con los extranjeros, son muy solidarios, muy amables, y la verdad que uno así se siente cómodo y gana de quedarse acá en Paraguay. Qué bien que te sientas feliz y bien que es lo importante. Chao, Leonardo, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Leonardo Incorvalla, apodado el gringo. Jugaba un equipo de morochos. Sí, en Rosario. Sí. Ya volvemos. En el mes de los niños, divertite con Farmi y te llevamos al Parque de la Costa en Argentina. ¿Cómo participar? Por cada 30.000 guaraníes de compra en productos de Haggis y Dove Baby, acumulás un cupón electrónico para participar de un viaje para 2 personas al Parque de la Costa en Argentina. Pero eso no es todo. Entérate más en nuestras redes sociales o en web.farma.com.py, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás. Premiamos a los más peques. Hola Arturo, saludos para todos. Bien. Bien. Reconocieron al final desde el arbitraje. Era algo que vos lo decías el domingo a la noche. Iban a salir a buscar alguna que otra excusa, algún que otro. Es que no había forma de esta vuelta. ¿Y vos qué es lo que dijiste? ¿Que se equivocó en el relato? ¿No te callaste? No, para mí estaba. ¿Qué es lo que estaba? Para mí no era penal. También coincido con. Porque justamente ayer lo decíamos. No, en tu opinión, en el momento del debate nosotros dijimos no fue, porque vos podés ver en la transmisión y podés tener todavía las dudas. Ya, entiendo. Porque salí con eso, pero la metida de pata, Carlos Paul, es una metida de pata. Para mí tiene mucha responsabilidad el VAR también. No, los dos, porque ahora Incorvalla nos contó que él vio pelota directa al brazo. O sea que 2 veces, para Carlos Paul 2 veces pegó, primero arriba y abajo. No tiene... Vio cualquier cosa. Claro, no, sí, obvio. Si vamos a suponer que ocurre buen tu trabajo y decir gol de Denis Caniza, no es Denis Caniza, el actor del gol, y yo vengo y te digo, no, es con Denis, y yo me mantengo. 2 veces le digo, ya es caprichosito, parana. Y después la falta técnica de Carlos Paul Benítez, la famosa ley de ventaja, que se usó desde que el fútbol nació. Si vos no perdés la pelota, dejás seguir. Cortó. 4 contra 1. ¿Qué grosería quiero decir? El disparo de Ceballos es córner. La bajadita de pantalón es amarilla. Sí, era amarilla. Lo que es lo que en la mente de, y repito, no es personal. Carlos puede ser un excelente tipo, lo que vos quieras. Y siempre repito, es arbitraje, no es la persona, ¿eh? Una cosa puede decir, por ejemplo, no me gusta Denis Caniza, no me gusta Villalba, no me gusta Niño, no me gusta Francisco. Ayer esa chica te decía Pancho y vos no le decías nada. Gloria González. No, independientemente de que es la compañera nuestra cara al básquetbol. Sí. Pancho le decía en el relato. Y ella no le decía llámeme Francisco, llámeme licenciado. Él le decía a la chica, la señorita, Pancho. Él no le dijo llámeme licenciado como acá. Acá quiere se le diga Francisco. No. Toda la transmisión le dijo Pancho. Toda la transmisión le dijo Pancho. Lindo partido. No, independientemente de los huevos. Ocurre que, sí Pancho, no Pancho. Y acá Francisco, el señor del reglamento, ¿verdad, niño? Señor reglamento. Que me da por la bola, será. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste sorteo? Hoy ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. No quiere hablar Carlos Paul, señor, porque el domingo que hablaron mal de él. De él no. De la persona no se habló mal. Del arbitraje se habló mal. No de la persona. Y esto va para Carlos Paul. Es el arbitraje, no la persona. No, y la embarró, claro. Y es caprichoso,
tener que decir, hablaron mal de mí, yo no voy a hablar. No, hablaron mal del arbitraje. Y vos sos árbitro ahí. Yo recuerdo que Federico habló de las características de su manejo de partido, de que estaba hablando mucho con los jugadores, de que tenía ciertas actitudes. En el relato nunca es tajante en contra de Olimpia. Nada dijo durante el partido de Ciudad del Este, del barrio Remancito. Ahí es Paul el árbitro. De ahí de Ciudad del Este. Sí, de Ciudad del Este. No, Él fue jugador de fútbol de salón. Pero no es pues personal el tema. Su papá, de hecho, sigue cobrando Denny fútbol de salón Caniza en podrá ser una Ciudad del Este. excelente persona, no estamos Sí, el papá de discutiendo. Carlos. Pero que te equivocaste, Carlos, porque te equivocaste y la embarraste. La puta, es cosa de sabio cambiar de opinión. Es mejor que vos respondas, sí me equivoqué. A que hablaron mal de mí, ¿qué querés que te aplaudamos por tu arbitraje pésimo? Muy bien, entonces voy a ser irónico. No voy a ser irónico con lo por venirte. Pésimo arbitraje. Pero pésimo, y no es personal el tema. Es lo mismo que vos digas, yo no lo puedo escuchar a Arturo Rubín porque no me gusta su estilo. Listo, te voy a entender. No lo soporto, puedo decir también. Listo, pero periodísticamente hablando. En la otra parte ni vamos a tocar porque nosotros no te conocemos. El nuestro arbitraje, pésimo el arbitraje, pésimo el VAR. Pésimo, no hay argumento. No es una que vos decís, hablaron mal de mí, que te vamos a pedir porque cortaste el avance. Te vamos a pedir porque le baja el pantaloncito y vos no sos el sumo del arbitraje. Que me hace mal porque no es la persona la que cuestionamos. Claro, su trabajo en la cancha. La embarré y te voy a contarlo y ojalá esté escuchando. Ojalá, está bien que nos salga al aire porque es correcto eso, pero no porque hablamos mal de él. Él puede decir, yo no quiero hablar. Listo. ¿O no es cierto? Así es. A mí me contó ese arbitraje canoso. Hotel América de Montevideo, cerca del 18 de junio, hotel pequeño, en Uruguay. Y ya conté la anécdota que le estaba diciendo a Federico Río, en la época de Lucho Gonzalo de Gabriel González. ¿Vos no sabés quién es eso, verdad? No. No es el otro mundo. Estamos hablando, tu mundo arbitraje hoy, no el pasado. Y jugamos un partido eliminatorio Copa y nos encuentra el señor en el mismo hotel. Hotel América se llama. Pequeño el hotel de Montevideo. Escúcheme, ¿cómo en Paraguay hablan los árbitros? Explican la jugada. A mí me asombra. Yo no lo haría. ¿Sabes lo que yo hago? Me dijo un señor canoso, no me acuerdo. Famosísimo árbitro argentino. Me voy a mi habitación, pongo el televisor, yo solo, dice el árbitro argentino. Y me pongo a ver. Y si hago una macana, me equivoco. ¿Sabes lo que me digo para mí en cuatro paredes adentro? ¡Qué cagada me mandé! Pero reconoce. Lo que tiene que hacer Carlos Paul Benítez, encerrarse. Les recomiendo que ponga la imagen, que pida el video y que diga Carlos Paul Benítez, ¡qué cagada me mandé! Vení al Shopping Mariscal y disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar a la fiebre de las inflamaciones y al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comecipar, con tus créditos nuevos, participa en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comecipar.com.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo en cuotas desde $360 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Una consulta, querido Arturo Rubín, así también te plagueaste cuando Julia Dosa le robó a Olimpia contra el 12 de octubre y cobró la supuesta falta de medio campo del Pollo Recalde. ¿Qué es Y esa fue la acción que condenó a Julia Dosa. Después de eso ya no volvió a cobrar, o si pitó un partido Hasta más de primera. Y hablamos muchísimo. Ese domingo a la noche hablamos muchísimo, pasamos el video, dijimos que no era falta, que Olimpia fue perjudicado. ¿Tiene flaca memoria entonces? Y sí. O no vio el programa ese día. O no vio ese día. Y si no vio, le podemos enviar. Radio. Ah, sí, hablamos muchísimo. Pero te imaginas cómo son los muchachos. Ese día no tenía pila para hacer su radio. No tenés que ser así. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 2
36 3000 y descubra la diferencia El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio Niño, justo. los precios de la entrada. Pregunta y respuesta. ¿Cuánto sabe usted de conocimiento futbolero? Público local. Esto es oficial. ¿Qué es lo que mira, Gustavito? ¿Ya se dijo esto al aire? ¿Se dijo en algún medio? No. Público local, ¿cuánta entrada habilitada? Tiro un número por tirar. Sí, porque no sé. 16.000. 18.000. 17.000. 17.000. Aplauso para Víctor Villalba. No tiene aplauso ahí. No le voy a poner al campeón porque no ganó nada todavía. No. Pero te acercaste. Y vale. Acordate que el comité ejecutivo resuelve. 16.200. Sí, el que estuvo más cerca. Estuvo más cerca. Víctor Villalba. Brillante Víctor Villalba. Le pegó un cachetazo a los compañeros de la mesa. ¿Cuánto dijiste vos? 17. No, Víctor Villalba, aplauso. Ese es para público local. No sí. 16.200. 16.200. Sí. Dice así, clásico clausura 2022 con letras negras. Dice, público local 16.200. Seguimos. Público visitante, ya saben. 600. 500 para... No, que 600. Después que vea. Esa gentileza, hacerle de tu vida lo que querés. Total de entradas, vos que sos economista. 16.800. Brillante. Cantidad de socios habilitados canje. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Reducimos por vos. No, y que esta cantidad que va a mencionar a continuación es la gente que está asociada y que tiene derecho al canje, fuera de la venta que... De socios de Olimpia, obviamente. Habilitados canje. Sí. Cantidad de socios habilitados canje. Para el canje. Acordate que si hay local 16.200, ¿cuántos llaman para los socios? Sí, exactamente. Mínimo para los que no son socios. ¿Vos querés participar, Gustavito? Me envió el fantasma de la... Me envió un fantasma que apareció allá. Me envió. Y yo le pregunté al fantasma. Así que comiste ahora. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Y si vos me pones nervioso. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? La puta atrevido. ¿Quién me envió? Oficial te estoy dando. ¿Qué? Espera. Seguimos. Usted no se rompe buscando la información, que yo nací ayer. Pero se te enviaron, Arturo. Claro que no, yo consulté. Acá está todita la charla. Perdón. Ahí está todita, de atrevido. Perdón. Está bien, ahora veo ahí está todito está la charla. Bien lo vi cómo se ría. Toda la charla, todito. No puedo. Estoy en reunión todito, completo. Perdón. Yo no soy Francisco el Pancho López que le dice, me dijeron. Yo consulto. No tengo esa, ¿verdad? No soy nadie. ¿Cómo me van a decirme? ¿Llegó? Tampoco. Habilitado canje. Cantidad de socios habilitados canje. Oficial. Niño. 12.500. 12.000. 11.000. 10.800. Segunda vuelta. Le voy a ayudar. Esto es oficial. Más arriba. Saludos a Gustavo Asado, nuestro distinguido colega. Clásico clausura está así, el texto leo. 2022 letras negras, negrita. Público local 16.200. Público visitante 600, acá hay que agregarle que son 500 más 100 de gentileza. Total 16.800. Cantidad de socios habilitados, canje. Estos socios están habilitados. Si no, va a haber un tiempo, seguramente que le van a decir no apareciste. Y ahí se van a vender las entradas. Ahí, claro, vamos a hablar de los que están habilitados. Niño Jorge. 2022. Y eso es lo que dice Angelito arriba. Eso dice. Simple opinión. 17.000. Aplazado. 14.000. Aplazado. 15.000. Cerca.
Ahí yo te está dando en bandeja. En bandeja, ni le 15.300. En bandeja, ni le tiro. Y él dijo 14.000 y vos No, dijiste- él dijo pero él estuvo más 15.000. cerca. Aplauso para Denis Caniza. Aplauso. Poner a Denis Caniza. Niño, cantidad, ya tal cual está, ¿eh? Cantidad de socios habilitado canje, 15.500 dólares. 500. Él. Y 15.300 dije. Mentira. Para Denis Caniza. Yo gané, Pancho. Está bien, está bien. El Francisco pues sabe todo. ¿Entendés? Felicidades, Denis Caniza. Gracias. ¿Te enviaron mensaje? Claro, si yo pregunté. Repetimos, brillante Denis Caniza. ¿No le pusiste aplauso a Denis Caniza? ¿Puso mi aplauso? Sí, puso 4 veces, realmente puso. A mí una y a Denis 4. Pero está bien. Tiene 4, claro, por tiene supuesto. 4 participaciones mundiales. No puedo reclamar eso, ¿no? Claro. ¿Cómo? Público, ¿ya pusiste tu Twitter? Sí. Público, que lo estoy así textualmente, niño. A lo que pregunté no me dijeron, porque yo pregunté y después me responden. No sé cómo lo tienen la cosa que le llaman y le dicen, pues. Público clausura 2022, público local 16.200, público visitante 600, total dice abajo, 16.800, cantidad de socios habilitados, canje 15.512. ¿Estamos? Está. Muy bien. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios. Con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casi Cubichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Comandante, estás demasiado nervioso, comandante. Y nos transmitía todo. Yo estoy manejando, tengo que quedarme a mandarte un audio para decirte que te calme. Estás muy nervioso. Eso es la palabra correcta. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? ¿Para qué me pone? Gustavito, ¿por qué? ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? ¿Eh? Sí, y encima remata por mí, Arturo, acá dos personas me dicen ya, ¿qué le hiciste al comandante? Te está matando. Dice. ¿Qué es lo que yo le iba matando? Y después el pariente dice, Argel, el comandante pariente, dice, ¿qué pasa? Está todo... Pancho en básquetbol, él no le dice nada, ya me licenciado que lo hubiera dicho. O sea que se repitió el básquetbol igual que los 3 partidos, Francisco. Así mismo. ¿Qué motivo? Esto que Olimpia comenzó ganando 5 de ventaja. Después le hace 7-5, 11-5. Yo salí de casa para acá, le dije a Caracota. El comienzo fue malo. Los dos con unos nervios. ¿Qué pasó con Martínez que pegó? ¿Qué ocurrió con él? Cuando yo quería venir para acá. Tiró el codo para atrás. Pero ya sé, pero le escucharon, ¿veo? No, le cobraron antideportivo. Antideportivo. Pero se demoró el juego casi 10 minutos. ¿No viste Sí, que porque no andaba ahí el hubo televisor? Eso, yo estaba en la cancha, no sabía qué pasó. El tipo VAR, Había revisión. revisión VAR, el televisor ponían de costado, no Porque, andaba en la pared. no andaba el porque monitor. vino Con Álvarez. razón. Y porque vino Álvarez también se metió. Fue ¿Y qué pasó con Martínez? No, siguió jugando. ¿Y para pero qué tanto show? Antideportivo. ¿Y para qué eso? Y porque había 4 situaciones que repasar porque 4 jugadores involucrados. Entonces 4 le cobraron técnica Primero Feliu, pegó uno de San José. técnica Pictón. Primero pegó uno de San José Sí. y después pegó Martínez. Sí. Es como en el fútbol. Se el cachetazo repartieron que te ahí. dan. ¿Cuál es la sanción para el antideportivo? Y lanzamiento libre para el otro equipo. Tuvo Sí. 2 lanzamientos libres. Y si hacía una más antideportiva, lo sacaban del partido. Así es. Hasta Y 2 esa- puede y hacer. esa es la que digo. Sí, y fue la primera de Martínez, Nosotros después después completó. en mi época, esa era fuera. Ya. Cuando nosotros jugamos básquetbol. Ahora hay más consideración. Pero frente al árbitro. Ahora pueden hacer una y a la segunda sí ya están fuera del partido. No, nosotros no sacaban. No había esa. Y Olimpia tuvo en la última, en la mano, el cuarto, y la pelota parecía que quemaba. Porque entre Riveros y Ale Peralta se pasaban y nos animaron a tirar antes. Y ya cuando sacó el tiro ya estaba forzado. Y 2018, 2019, 21 y 22 San José. Así es. Porque en el 2020 no hubo torneo.
Sí, señor. Y en el clausura vuelve San Lorenzo, el Rayadito. ¿Cuándo arranca? Ahora. Próximamente. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? Buen día. Bien, bien. Aquí estamos. Bueno, mirando la tabla, ¿qué sentís? Técnico de Luqueño, Miguel Sazú. La verdad que, bueno, a ver, tranquilidad para seguir, tranquilidad como para, a ver, pensando, remontándome hace 3, 4 meses atrás, que era una incertidumbre para todos. El rearmado del equipo, la categoría, que había que conocerla, entre comillas, y que era diferente, un montón de cuestiones, y bueno, y que iba a ser parejo. Y estar ahí comandando el lote de los de arriba, la verdad que ahora, bueno, más compromiso con esta finalización, ¿no? Que este último tercio de torneo que va a ser bien interesante para todos. ¿Qué es lo básico en la intermedia? Bueno, hay equipos regulares, regulares me refiero que con regularidad, ¿no? Lo básico, ser intenso, saber corregir los errores cuando se producen, inmediatamente reinventarse después de cada jugada fallida, porque a veces las dimensiones de la cancha, las condiciones, los rivales también juegan su partido y te generan dificultades. Son partidos más cerrados, más de 0-0, pero bueno, con desconcentraciones en ambos equipos. Hay algunas particularidades que uno las va descubriendo y no te podés relajar un segundo porque los partidos en cualquier momento se definen. De hecho nos ha pasado a nosotros, a los finales, a los inicios. Creo que por ahí pasa todo, ¿no? Un juego que se deja jugar, que no es tan cortado, pero muy friccionado por la propuesta de todos, ¿no? Que queremos encontrar el resultado en espacios mucho más reducidos que generan a veces dificultad para destrabarlos. Lo bueno, Miguel, es que empiezan a aparecer tanto figuras jóvenes, el caso de Diego Fernández que estaba ahí tapado y necesitaba la oportunidad en este torneo, y experimentados como Juan Núñez, que dan una mano importante. O sea, la mezcla me parece del balance perfecto. Sí, la verdad que el rendimiento de los jóvenes es destacable. Creo que es la base de todo, y bueno, y lo que aportan y lo que transmiten esos futbolistas que ya tienen cierto recorrido. El caso de Juan Núñez, Digno González, Tobías Vargas, Jonathan Jung, que bueno, hay varios de los destacados de la base de equipo, sumándole los jóvenes, que tenemos un promedio ahí de 20, 21 años, no solo Diego Fernández, Jesús Alvarenga, Julio Báez, Fernando Benítez, Gustavo Mareco, la verdad que varios jóvenes que también están a la altura, y eso es lo que nosotros nos respaldamos futbolísticamente. Miguel Ángel, están a la espera de lo que sucede con Pablo Mesa, por eso él no jugó el partido ante Independiente, para no incurrir nuevamente en alguna situación por precaución, o ya el próximo partido va a estar Mesa. Pablo Mesa, lo que los directivos me informan, que está habilitado para jugar, que estuvo siempre habilitado para jugar. Fue una decisión, inicialmente se trató de salvar todo lo que era, el impacto anímico, ¿no?, que podía provocar en él inclusive. Entonces es mutuo, para no entorpecer, y de paso, bueno, tratar de cuidarlo a él. Él está en una postura muy se siente perjudicado él también, por todo lo que lo sucedió, porque nosotros pensamos en los puntos, en Luqueño, en Fernando Lamora, en el dueño del pase, y nadie mencionó al jugador, ¿no? Cómo lo privan de continuar, y que a veces te acarrean un montón de inconvenientes, es decir, de no jugar el fin de semana que viene, ya por una cuestión que entró, lo hizo
bien también y perder ritmo. Hoy esto está todo tan rápido que te genera una dificultad, y él que entre comillas él no tiene nada que ver en temas administrativos. Llegaron a su 6º triunfo consecutivo, un récord también, y consultarte primero sobre eso, el buen andar del equipo, obviamente, y la importancia del público, de la gente, porque el luqueño hace fiesta, hace show en las graderías también. Supongo que se sintió en esa ausencia de partidos donde no estuvo la hinchada, esa presión que ejercen para el rival. No comparto. La gente de luqueño insulta a los futbolistas, los trata mal. La gente de luqueño, la verdad que estamos sorprendidos. Nos han tirado botellas en salida de algunos partidos, o inclusive en jugadores tan jóvenes. No es tan así. Al contrario, yo creo que si vos hablas en la intimidad con algún rival, con algún entrenador del equipo rival, dice el luqueño a los 20 minutos, si no va de la forma que el resultado que por ahí consideran, los empiezan a presionar a los nuestros. Yo la verdad que felicito a mis jugadores por saber sobreponerse a tanta adversidad, algo tan, no quiero expresarme por ahí de mala manera, pero nosotros somos visitantes en nuestra propia cancha. Ahí lo resume todo con relación al fanatismo o el fundamentalismo en un sector de la hinchada deportivo luqueño. Resumiendo, Lucho, al final, somos visitantes en nuestra propia cancha, dice el técnico de luqueño. Chao, Miguel, gracias por tu tiempo. Un abrazo, Arturo, gracias a ustedes. Gracias, abrazo un grande. abrazo. Miguel es su técnico luqueño. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea representa, distribuye Britam S.A. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix Joy en 48 cuotas de solo $99. Un Kia Soluto por $125 mensuales. Un Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial del 10%. Tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis por un año. Y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Escribinos al WhatsApp 0971-311-611. Y llévate uno de estos vehículos con el plan más increíble del Grupo Garden. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, El Machetazo. Ahora es El Ahorrazo. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un Bicicooler cargado, smartphones y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay número 1000, 1500 y 2000. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-informa tapiti.com.py. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y somier en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Ahí están los abridores y hay un papel ahí también, Rodrigo, donde pusimos ayer. Ya volvemos. Gran lotamiento de la lotadora inmobiliaria, fracción calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados o vistas panorámicas con una dimensión de 360 metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y posesión inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comparar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, herramienta más en su obra. ¿Quién fue lateral derecho de Olimpia Clásico? ¿Otálvaro o Salazar? Creo que Salazar. ¿O? Creo que Otálvaro. Yo creo que Otálvaro. Así.
venía siendo titular, ahora ya está recuperado y bueno. Pero viene inactivo hace cuánto, 15 días más o menos, Salazar. ¿O cuánto tiempo pasó? Más o menos. Sí. Porque esta semana recién Sí, empezó a sí. trabajar normal de vuelta. Y Otálvaro viene jugando, pensando en eso. ¿Y Cardoso en Olimpia? Y su vuelta por izquierda. Ninguno de los que estuvo llegó a rendir completamente. Hugo Fernández, me parece que se espera más de él. Y Bruno Recalde, que tuvo una increíble bajo el arco. Pero yo no creo que esta vez ponga juveniles Sí, de entrada. Por eso creo Porque que después Recalde por sale ahí. izquierda, Fernando Cardoso recuperado ya. Recupera la titularidad. Sí, y ahí sí. ¿Y qué pasó con Hugo Quintana? Y Quintana Y ya está se ya fue del lesionado año. hasta ¿Y fin de quiénes año. son el plazo juega? Gómez con Richard Ortiz. ¿Y arriba quién va a jugar en Olimpia? Y Derlis González, y ahí tengo mi duda si Paiva de vuelta. Yo creo que ahí Paiva. Para mí Walter González. ¿Vos? Yo creo que también Walter. ¿Vos? No creo que juegue Paiva. No, Paiva. Y está complicado Paiva, habría que ver. Sí, Está enredado Paiva. Tiene último a partido Montenegro los últimos- como opción Pero Montenegro también. está jugando en el área. El último partido entró más arriba, pero antes de eso venía jugando de volante por izquierda. ¿Y en qué momento Cáceres decide el equipo? El jueves. No, yo creo que se va a tomar más tiempo. ¿Por qué decir que el jueves? Si el partido, Creo pero que el partido del sábado. el partido del domingo. Ah, no, tiene tiempo. No, yo creo que Entre jueves y viernes, pero sábado, jueves hace recién. la práctica más pesada. No creo que haya tanta seguridad del lado de Olimpia de un equipo así ¿Y perfilado. qué pasó de con entrada. Antolina Cará? No, y Ahí perdió el está puesto. No, perdió el puesto. La defensa es ¿Qué es un lo que tema Sara te porque juega? le convenció Mateo. Yo creo que como Gamarra. central. Salcedo, ¿Y quién Gamarra, va a Iván jugar Torres izquierda? por izquierda. Alemantina y Iván Torres. Yo creo que por ahí. ¿Quién es más vendría. arquero? ¿Olveira o Jan? Mejor arquero. Para la previa, el after office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Ahí te está diciendo, abridores, después Pancho. Abridores conmemorativos. No vayas a sacar de ahí, No. Francisco, loco. Va a mirar nomás. Para sacarla, poner hermoso, para dice, poner la foto. Está el escudo del Club Olimpia, 1979, Club Olimpia, Asunción, Paraguay. Es la chapa conmemorativa que fue por la Copa, o la réplica en este caso, después la del 90 y la del 2002. ¿Cómo ponerle para el niño para que vea? ¿Y se llama? Abridores conmemorativos. ¿Eh? Abridores conmemorativos, De abridores. los 3 títulos de Olimpia en la Copa. Así es. Ahí está, abridores de gloria, mira. Y eso regalamos. Y le pone Olimpia Pilsen, ¿verdad? Sí. Así es, Rodrigo. Hermoso. Olimpia-Pilsen. Ahí está Pilsen abajo. El niño no me mira. Oye, estoy tuiteando ya. Ah, perdón. Ya volvemos. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy, asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años y nuestros niños merecen lo mejor con tus tarjetas de crédito Bancopp. Desde mañana hasta el 17 de agosto tenés 20% de ahorro en jugueterías, tiendas deportivas y grandes tiendas del país. Además, acumulas puntos. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. 13-18. Llegó a Bristol el agosto liquida. Vas a encontrar los mejores precios en televisores, celulares, lavarropas, heladeras y mucho más. Además, todos los días sorteamos tu compra. Te puede salir gratis. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La Agrícola Sare Seguros Generales. Seriedad en Seguros. Avenida Mariscal López 5377. Teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopuchupe Quitadol. Desde EMS Inmobiliaria cumplimos tus sueños. Hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Puedes adquirir tu lote propio en arborización Terrazas de la Mambay 2 y 3 con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Enseguida vamos a ir con niños cuando publiquemos en el Twitter. Ya está en el Twitter, señor. Ya está bien, niño. Ahora Ya pueden dejar volvemos. sus datos vía Twitter, allí un finalista y otro finalista vía llamada 618-4700. ¿Cómo va a aplicar, niño, eso? Para que entiendan también que es Twitter. Sí, no, que dejen sus datos vía sorteo, los que tienen que ser oyentes principalmente, pues si nos siguen solo por Twitter va a ser Claro. difícil, por eso es importante que nos escuchen y también se anoten vía Twitter. Los tuiteros allí dejan su nombre, sacaremos un finalista del Twitter, un finalista de los llamados que vamos a habilitar ahora y allí van a la gran final para llevarse los abridores. Un ganador se va a llevar los... ¿Y cuántas llamadas vamos a hacer? ¿De la gran puta? Sí, 15, 40. 20, usted 40. 40. Usted define, señor. 40 llamadas y es de la gran, espectaculares. 40 llamadas, Gustavito. Cambian tu cara, ¿qué comiste vos? Sofado de coso. Día Pechugón, el domingo 21 de agosto por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo Pechugón deliciosamente natural. Hoy, como todos los días, la Pilsen Extra llega a tu despensa en apenas horas de haber salido de la cervecería y ese cuerpo y amargor característicos de una auténtica pura malta se mantienen intactos. Pilsen recién hecha desde 1912. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Los Ibellala, Casi, Arreitos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-739, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Alcide Aguilar 521. Alcide 521, correcto, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Rafael Benítez, Rafael, últimos 3. 154. Correcto, Luis. Ferro Parecida con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecida. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina América sucursal. En Artica, casi Sergio Martínez, teléfono 220-737-8. Decidí tranquilidad y fiabilidad de Exigimpa, como hace 40 años, llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, Erwin Eichenbrenner. Repetime, por favor. Erwin Eichenbrenner. Últimos 3, Erwin. 832. Correcto, 832, anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo Girasek. Leonardo, últimos 3. 683. Correcto, Luis. Retirando tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual puedes tener todos los días de cada mes tu tanque lleno y obtener en el extracto 10% de descuento en el combustible que uses de cualquier emblema. Solicita tu tarjeta al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli, el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merendro, Calón, Señembucio, Dresden, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli, el centro del neumático. Hola. Sí, buenas tardes, ¿su nombre? Denis Agüero. Últimos 3, Denis. 741. Correcto, 741. Anotado, Denis. Siguiente, hola. Hola, Martín Arrua. Martín, últimos 3. 840. 840. Anotado, Martín. Siguiente, hola, buenas tardes. Niño. Señor, ¿su nombre? Misael Portillo, niño. Últimos 3, Misael. 897. Correcto. Todos los miércoles tenés descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos de cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Arranca el Winter Sale de Luomo con descuentos del 20 al 50% off. Prendas casuales y elegantes con el estilo único de la marca. Promo válida en cualquiera de sus tiendas de línea y outlet del país. Y en la web luomo.com.py hasta el 15 de agosto. Seguinos en redes como @luomopy. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, ¿su nombre? Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741. Ariel Campuzano, anotado, señor. Siguiente, hola. Buenas tardes. Hola, niño. Derlis López. Derlis, últimos 3, Derlis. 982. 982. Siguiente, hola. Sí, buenas tardes. Sí. María Molinas, 940. María
correcto, anotada. Vuelve la cuarentena Semana Naranja Tupí con descuentos en toda la línea electrónica. Desde mañana hasta el martes 16 de agosto vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O hacer tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Hola. Hola, Hola, niño. ¿Tu nombre? Gustavo Acosta. Gustavo da Costa, ¿verdad? Acosta. Acosta. Gustavo Acosta, últimos 3. 882. Correcto, 882. Anotado, Gustavo. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Juan Zamudio, 394. 394. Anotado, Juan. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Mía Velázquez, 568. 568, correcto, anotada Mía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarán en Instagram como @cerámica-itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Hola. Hola, Hola, Sixto Caballero. Sixto, últimos 3, Sixto. 956. Correcto, 956. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. Cristóbal Campuzano. Cristóbal, últimos 3. 028. 028, anotado Cristóbal. Siguiente, hola, buenas tardes. Oscar Molino, 541. Luis. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo S.A. Las SV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de TLS Motors S.A. Conocenos más, ingresa a tlsmotors.com.py y agenda tu visita a TLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Hola, buenas tardes. Hola. Más oyentes participando del sorteo de los abridores de Olimpia. Hola. Niño. Sí, su nombre. Enrique Bernal, 762. 762, correcto. Enrique, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Sí, Ramón Balbuena. Ramón, últimos 3. 618. 618, anotado. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. El Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. 618, 4700. Igual, si se le satura la línea, por me dice Gustadito, se colapsan el Twitter. Allí pueden dejar sus datos, nombre, apellido en el Twitter que se está colapsando igualmente. Infernal la cantidad de mensajes vía Twitter y vía oyentes. Un finalista, por eso daremos la chance. Finalista Twitter, finalista llamada. Hola. Cristian Flores, 996. 996, correcto, Cristian, anotado. Siguiente, hola. Hola, se cortó. 618, 4700. Hola. Hola. Señor, su nombre. Sí. Richard Rodríguez. Últimos 3. 638. Anotado, Luis. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribiros al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de Gran Vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta un Gran Vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino, un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405. Ya participas. Temporada de Gran Vino y grandes premios. Más oyentes, hola. Hola, niño. Hola, sí, su nombre. Carlos Argamendia, 076. 076, correcto, Carlos, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Patricia Fernández, 889. 889, Luis.
Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex que limpian y renuevan tu motor. Carga Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel Shell, porque lo que cargas importa. Más oyentes. Siguiente, hola. 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 Sí, su nombre. ¿Qué tal? Bien, Oscar señor. Fleita, Oscar, últimos 3. 998. Correcto, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, 618 4700. Hola. En segundos más oyentes. Con Asismed consultas en salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales @AsismedPY. Asismed toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-50. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Hola, buenas tardes. Hola, niño. ¿Su nombre? Alberto López 282. 282, correcto, señor. Anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Mi nombre es El Pinto 766. Se entrecortó, repetime por favor. Ángel Pinto 766. Ahora sí, Ángel, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Milena Velázquez 222. Correcto, Milena, anotada. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza. Elegí Barton, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Barton Gold de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Campeón de campeones. Hola. Niño. Sí, señor, su nombre. Nelson Portillo 899. Correcto, Nelson, anotado. Siguiente, hola. Hola, Juan Núñez 933. 933, correcto, Juan, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Celeste Caballero 164. Correcto, Celeste, anotada. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. O si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay. Ingresá a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Más oyentes, hola. Sí, hola. Llamada 30, señor, ¿su nombre? Guillermo Benítez Guillermo, últimos 3. 615. 615. Vamos a sacar un ganador vía telefónica, otro vía Twitter. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Sí, Víctor López 836. Víctor López, ¿verdad? Sí, 836. Correcto, 836. Anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Soy Luis. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT, animate a soñar 2.400 millones en premios. Che Poremoy. En agosto, el descuento más esperado en Deli Market. El sábado 13 tenés 30% de ahorro pagando con tus tarjetas Premium de Banco Itaú. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Anotá, 30% de ahorro en Deli Market este sábado 13 de agosto. ¡Te esperamos! Hola. Georgie. Señor, ¿su nombre? Cristian Ríos, 623. 623, correcto, señor. Anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Gloria Fernández 424. Siguiente, hombre, mujer. Siguiente. Ven a Bristol y aprovecha la semana del niño. Vas a encontrar la mayor variedad y todos los mejores precios del país. Juguetes, bicicletas, tablets, notebooks, PlayStation y mucho más. Además, tu compra te puede salir gratis. Sorteamos todos los días. Vos puedes ser el ganador y tu compra te puede salir totalmente gratis. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000. Ingresa a bristol.com.py. 618-4700. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, ¿su nombre? Eugenio Quiñones. Últimos 3, Rogelio.
Eugenio. Ah, Eugenio, ahí está. Sí, señor. Eugenio. 750. 750, anotado, Eugenio. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero. Disfruta de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Para ganar tienes que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Hola, buenas tardes. Hola, sí. Señor, su nombre. Carlos Quiñones. Carlos, últimos 3. 189. 189, correcto, señor. Llama 35 a continuación. Hola. Hola. Sí, su nombre. Osvaldo Rodríguez. Osvaldo, últimos 3, Osvaldo. 639. 639, anotado, Osvaldo. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida desde el país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022, prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con integrados servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicata al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con los aromatizantes de ambientes en aerosol base, puedes disfrutar de sus fragancias floral, lavanda, primavera y bebé, y agregar un toque de frescura, ternura y paz en el ambiente. Base, un mundo de limpieza. Más oyentes. Hola. Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, últimos 3, Rodrigo. 530. 530, anotado. Vamos por la llamada 37. Hola. Hola, bienvenida Centurión 349. 349, correcto, señora, anotada. Olimpia querido. Volvió el agosto liquida Electroban. Aproveché y compra electrodomésticos y lo último en tecnología a un precio imperdible. Delivery gratis en toda Asunción y Gran Asunción. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta de Lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Su nueva bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 3 oyentes y cerramos. Llamada 38. Hola. Hola. Señor, su nombre. Silvio del Valle, 738. Silvio, anotado. Siguiente. Hola. Hola. Sí, su nombre. David Caballero. David, últimos 3. 359. 359, correcto, David. Y ahora llamada 40. Hola. Félix Villagra. Félix, últimos 3, Félix. 288. Correcto, señor. Anotado. 288. Allí cerramos. Están los 40 anotados vía telefónica. Últimos 10 segundos. Nombre y últimos 3. Y hacemos el sorteo vía Twitter para sacar un finalista. Uno vía telefónica, otro vía Twitter. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. ¿Cómo hacemos, niño? Va el finalista telefónico primero porque ya tiene Denis el papelito allí. 34. Carlos Quiñones, 189 es el finalista. Finalista. Carlos Quiñones, finalista vía telefónica. Ahora vamos a sacar un finalista vía Twitter. Va a decir Denis o Víctor, que están aquí cerquita. Basta. Climan Chaparro. Ese es el nombre. Climan Chaparro, 817, finalista vía Twitter. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Podés ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar, en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer.
Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan cada día. Clearmen te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearmen, 24 horas de frescura mentol garantizada y 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas sobre y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Ahora Víctor preparó 2 papelitos, en uno dice Twitter y en otro dice llamada. ¿Quién Sí. hizo el Y papel? Denny Caniza sacó. Ya, ¿tan rápido ahorita, veo? Sí, ya, ahorita. ¿Y cómo tu técnica ya conocer la técnica, veo? Ya. Porque hasta aprieta todo por Víctor Villar. Ya la encontré la vuelta ahorita. ¿Cuál es? Ganó de Twitter. Twitter, Climan Chaparro. Climan Chaparro 817 es el ganador. Y se anotó vía Twitter, finalista, y ahora pasó la final ante la llamada del señor Quiñones. ¿Y cómo hacía para avisarle? Le dejamos un mensaje, a Climan. Y se está escuchando, se puede comunicar igualmente en privado aquí con los compañeros, pero ya vamos a dejarle los detalles vía Twitter. Rodrigo, acá está el ganador, tiene que pasar por los que entrar del Twitter. Así mismo. ¿Y cómo se llama el ganador? Climan Chaparro. ¿Y vos cómo lo haces saber? Ahora le dejo un mensaje. Muy bien. Saniceri y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Saniceri y Claucol. Seguinos en redes @Saniceri @Claucol Paraguay, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Giyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Azor y Fútbol Álamos, porque Cisvino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Avedores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Este jueves 11 y viernes 12 de agosto tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 460 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Rubilog es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilog Alarmas, estés donde estés. ¿Qué, niño? ¿Ya tenemos ganador? Sí, ya ¿La le avisaste dimos ya? un mensaje allí al oyente. ¿La avisaste? Sí, respondimos su mensaje. 817, Climan Chaparro, el ganador de los abridores. ¿Y qué viene? Vendeme, Luis. Ya probaste sorteo, ingresás a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al dolor con Etidol, Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan Superior Plus o Familiar Máximo y Doctoplan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga SPS, abierta a todo público. Buenas tardes. Hola, compañeros. Hola, Arturo. Permitime leer un mensaje de un oyente. Cerrista, ya te imaginas. Vos que sos la voz de lo que no tenemos voz. Ojalá que el comandante también traiga primo mañana para lo de Cerro. Cumplo, Arturo. Y que envíen a Cerro. Le mata el mensajero. Y que envíe Cerro. No, está bien, pero que envíe un sponsor de Cerro y vamos a hacer. Pero yo leo lo que... Pero que envíe un sponsor de Cerro y vamos a hacer. Claro. Pilsen y Olimpia enviaron. No, yo no puedo nada. Metele, güey. Conoce el All New Mazda CX-30 que cuenta con 7 airbags, pantalla de 9 pulgadas, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquirí el tuyo en cuotas desde $360 o al contado desde $25.990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Estoy leyendo, el Rayo Vallecano quiere pagar 2 millones por el 50%, 2 millones de euros por el 50% de Héctor David Martínez. Así mismo, Héctor David Martínez por el 50% del pase del jugador El Rayo de Vallecano. River, el Rayo Vallecano, equipo español. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor servicio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. El instante Red Monumental Satelital. Comenzamos con la entrevista cuando comenzaba el programa con Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Especial 751 Casi Cupichego. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Representa y distribuye Britam S.A. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix Joy en 48 cuotas de solo $99. Un Kia Soluto por $125 mensuales. Un Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial del 10% tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Plan increíble del Grupo Garden. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Vic Activa VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te puedes llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión, banco más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. 13:45. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Frutica presenta en Guayacoco toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y sumir en tu resto Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas, con cuotas accesibles, salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno, una herramienta más en su obra. Para la previa, la Star Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo Cesar de Seguros tenés un servicio integral de pólizas y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años y nuestros niños merecen lo mejor con tu tarjeta de crédito Bancopp. Desde mañana hasta el 17 de agosto tenés 20% de ahorro en jugueterías, tiendas deportivas y grandes tiendas del país. Además, acumulas puntos. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. El fin de semana arranca la Liga Española. De momento tenemos Solar, Samendia jugando allí, pero lo Alderete en principio está allí 50 y 50. Getafe 50% y nuevamente ayer reflotó Valencia, que fue su equipo hasta hace poco, que está interesado nuevamente en él. Entonces está entre Getafe o Valencia el futuro de Omar Alderete, horas claves. Me falta el 8, delantera de Valencia en el 76 con el Lobo Diarte, Víctor Villalba. No sé. ¿Y en el 76 qué edad tenía vos? Menos 16. ¿Cómo no te acordás? No. ¿En el 76 no te acordás? No. ¿Cuántos años teníamos? Menos 16. Es difícil para acordarse de Necanesa. El técnico, Heriberto Herrera, paraguayo. ¿Puntero derecho? No sé.
Vos en el 76 ¿qué edad tenés? Menos 16. Es difícil que te pueda acordar, ¿verdad? Imposible. No, es difícil, ¿eh? Sí, difícil, ¿verdad, Francisco López? Sí, yo tampoco. ¿La derecha quién? No sé. Rep, el holandés. El 9. Carlos Lobo Diarte. El 10. Lleva al estadio el nombre. El Pequeñide. No, listo. Vamos con Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, y la dirección de árbitros dijo se equivocó el árbitro principal de campo y el VAR, el sancional penal a favor de Ameliano. Ayer, a favor de Olimpia, contra Ameliano. Ayer me comentaron a la tarde que iba a salir de esa forma. ¿Y quién te yaguarejo? Los muchachos, lo que pasa es que llamé a expresar mi queja de forma telefónica, pues nosotros preparamos también un pequeño resumen de lo que para nosotros fue la actuación del árbitro y ahí nos comentaron de que lo del VAR, ¿verdad? Pero para nosotros fue mucho más que el VAR, Arturo. Para nosotros hay una jugada a los 19 minutos de Mateo Gamarra donde le sujeta del short a Alex Arce, incluso le baja hasta la rodilla más o menos el short, que queda en evidencia en las cámaras, donde no exhibió la tarjeta amarilla. Después en el minuto 75, 76 creo, se le exhibe la segunda tarjeta amarilla, o sea, se le exhibe la primera tarjeta a Mateo Gamarra, que debería haber sido la segunda ya, y por ende su expulsión, ¿verdad? Sin contar que esa jugada donde le saca la tarjeta amarilla a Mateo Gamarra, corta un avance muy prometedor para nosotros, donde estábamos 4 jugadores de Ameliano contra 3 de Olimpia, o 2 de Olimpia creo, ¿verdad? Por citar alguna jugada, ¿verdad? O sea, eso fue lo que nuestro analista nos pasó a nosotros, más algunos tiros de esquina que nos sancionaron a favor nuestro, en frente a línea, frente al árbitro. Realmente duele la situación. Cuando esta mañana me envía un miembro de mi directiva, me envía, ¿y de qué nos sirve esto ahora? ¿Cómo está, Arturo? Bien, mejor que usted, no creo que esté. No, ya sabemos que está con los nervios. Héctor Melgarejo, ¿vos a qué hora recibiste de la dirección de árbitro el tema del error del juez? Ayer me comentaron a la tarde que iba a salir de esa forma. ¿Y quién te yaguarejo? Los muchachos, lo que pasa es que llamé a expresar mi queja de forma telefónica, pues nosotros preparamos también un pequeño resumen de lo que para nosotros fue la actuación del árbitro y ahí nos comentaron de que lo del VAR, ¿verdad? Pero para nosotros fue mucho más que el VAR, Arturo. Para nosotros hay una jugada a los 19 minutos de Mateo Gamarra donde le sujeta del short a Alex Arce, incluso le baja hasta la rodilla más o menos el short, que queda en evidencia en las cámaras, donde no exhibió la tarjeta amarilla. Después en el minuto 75, 76 creo, se le exhibe la segunda tarjeta amarilla, o sea, se le exhibe la primera tarjeta a Mateo Gamarra, que debería haber sido la segunda ya, y por ende su expulsión, ¿verdad? Sin contar que esa jugada donde le saca la tarjeta amarilla a Mateo Gamarra, corta un avance muy prometedor para nosotros, donde estábamos 4 jugadores de Ameliano contra 3 de Olimpia, o 2 de Olimpia creo, ¿verdad? Por citar alguna jugada, ¿verdad? O sea, eso fue lo que nuestro analista nos pasó a nosotros, más algunos tiros de esquina que nos sancionaron a favor nuestro, en frente a línea, frente al árbitro. Realmente duele la situación. Cuando esta mañana me envía un miembro de mi directiva, me envía, ¿y de qué nos sirve esto ahora? Sirve esto para ponernos más nerviosos, ¿no? Luego de un cabezazo a portería, el árbitro marca penal por mano en posición antinatural. El VAR analiza la jugada y confirma la decisión del árbitro. Si bien la mano del defensor está separada del cuerpo, esta posición se encuentra justificada por el movimiento natural que realiza el jugador, por lo que este tipo de manos debe ser considerada como no sancionable. Incorrecta interpretación del equipo arbitral. Pero hay algo acá, Héctor Melgarejo. La pelota le da en la cara y le deja Groby se dice. Él no sabe, le deja confundido. Eso que el árbitro no ve. Y por lo visto que no, Arturo, ¿eh? Muchas cosas no vio, así como te digo, no vio la tarjeta amarilla la primera tarjeta para Mateo Gamarra, pero sí vio muy bien
para cortar el avance prometedor que tuvo Ameliano. O sea, algunas cosas se vio bien y otras cosas no vio. Era la única persona que estaba sentada detrás de línea ahí. Yo estaba 5 metros más alejado solamente de línea del campo de juego y yo vi. El línea estaba 5 metros más cerca, yo, y el árbitro estaba solamente 3 o 4 metros más cerca que nosotros y no vio, ¿verdad? O vio o no quiso ver qué sé yo. Pero bueno, ya está. Ponerse nervioso, qué se puede hacer, ya, más que de darle a los muchachos y decirle que el error no fue de ellos, sino que fue el arbitraje. Se perdió en gran medida por la actuación que tuvo, por el error que cometió el árbitro, porque esa jugada marcó el partido. A partir de esa jugada nosotros tuvimos que salir a atacar, desprotegiéndonos en defensa, y es así que Olimpia convierte un gol que se le anula vía VAR. El gol también, todos vienen de contragolpe, ¿verdad? No quedan mal parados, y hasta ese momento era diferente la situación del juego. Y yo digo, influyó de forma directa en el juego. Y me quiero ir un poquitito más, si me permitís, Arturo. Yo analizo y digo, lo de Fariña, por ejemplo, lo del caso de Guaraní, que le habían levantado la sanción, ¿verdad? Y ahora no debería ser al revés, si es que el jugador de Olimpia no se le expulsó, pero las imágenes muestran de que debería haber tenido la tarjeta amarilla primera más la segunda. No debería ser sancionado también. Si es que en uno se puede levantar, ¿por qué no se puede sancionar? Digo, ¿verdad? De rabia, te digo que un miembro de la comisión directiva me llamó y empezó a decir palabras irreproducibles, ¿verdad? Puedo decir, ¿y de qué nos sirve esto, verdad? Es difícil cuando uno vive este tipo de situaciones que donde se nota que no hubo un buen actuar para poder obtener el resultado deseado por el equipo. Es más, ahora estaba firmando los cheques de lo que gastábamos, concentración y todo lo que había ahí, y a mí me hubiera gustado muchísimo estar firmando el cheque de premio, ¿verdad? Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental AM 1080, Radio Futuro. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 16 grados. Una familia perdió todas sus pertenencias tras un incendio en Curuguatí, departamento de Canindeyú. Las llamas consumieron por completo una vivienda de material cocido. El fuego consumió en minutos muebles, electrodomésticos y todo lo que había dentro de la casa. El propietario expresó que el fuego empezó debido a un cortocircuito. Afirmó que recibió ayuda de los vecinos para sofocar el incendio, pero fue imposible. Trabajo de bomberos en Cuba se dificulta por las constantes explosiones en los depósitos de combustible. Los estallidos generan columnas de fuego de varios metros y cortinas de espeso humo negro. Esto imposibilitó el trabajo de los expertos para analizar la situación y diseñar una estrategia adecuada para el hecho. El incendio está fuera de control y podría estar activo varios días, según advertencias oficiales. Todavía se desconoce el alcance de los daños en el tercer y cuarto depósitos de combustible de los 8 con que cuenta la base de supertanqueros. 2 hombres con varios antecedentes y órdenes de captura pendientes fueron detenidos en la ciudad de San Antonio, departamento central. Según la policía, uno de ellos es buscado por homicidio doloso y reducción y el otro por robo agravado.
La detención fue posible mediante un trabajo de inteligencia realizado por agentes de investigación de hechos punibles de Central. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. Temperatura 16 grados, humedad 75%. Última hora. Lee la verdad. Presentó Solo Noticias. 2 minutos. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental. AM 1080. Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta, comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada con crítica y opinión. En Voz Alta con Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal. Con la participación especial de Fito Cabral. Por Monumental 1080 AM comienza En Voz Alta. Este programa es presentado por Todo Contigo te conviene más. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Viví el máximo con Fenomax de Laboratorios Lasca. Shopping del Sol, la luz está en vos. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Copetrol, vamos. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Come Cipar, tu mejor opción.